Que le digan que renuncie a su sueño siempre ha sido algo cotidiano para Izuku Deku Midoriya, pero cuando esas palabras vienen del hombre al que más admira, finalmente lo comprende. En su estado de confusión, el joven toma un camino equivocado, pierde una oportunidad, pero encuentra otra. Ahora, con un dispositivo alienígena en la muñeca, ya no es un chico cualquiera. Un profesional siempre debe estar dispuesto a arriesgar su vida. Sin poder, ¿se puede llegar a ser un héroe? No, creo que no. Al oír esas palabras del hombre rubio que tenía delante, Izuku Midoriya sintió un nudo en el estómago. Claro, ya lo había oído todo antes. Ríndete, sé realista y madura, pero mientras pudiera admirar ese gran símbolo, el que estaba frente a él, a pesar de que su figura, normalmente imponente, se había visto reducida a un estado tan débil, hacía caso omiso de todo aquello. Él era su inspiración y sus aspiraciones, todo en uno. Y sin embargo, All Might, el héroe número 1, el hombre en el que quería convertirse, le acababa de decir exactamente lo mismo que todos los demás le habían estado diciendo desde que tenía 4 años. Si deseas ayudar a la gente, convertirte en policía siempre es una opción. A menudo se burlan de esos oficiales de custodia de delincuentes, pero, eso también es un trabajo admirable. No. Pensó Izuku, mientras sus ojos ardían y las lágrimas le picaban en las comisuras, esto no era lo que tenías que decir, porque nadie sabe nunca qué decir. No está mal soñar, dijo el símbolo de la justicia mientras comenzaba a bajar del tejado, sin embargo, tienes que ser realista, chico. Por favor. Gritó el chico en su mente al oír los pasos que se alejaban. Puedes hacerlo. Es todo lo que necesito. Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, All Might había desaparecido. Izuku tardó 30 minutos en mover los pies de aquel mismo sitio. Con los ojos hinchados por las lágrimas, se limpió los mocos de la nariz con el dorso de la mano, sorbió por la nariz y comenzó a caminar de regreso a casa. Se aisló del mundo que lo rodeaba y arrastró los pies por el camino familiar que llevaba a su casa. Su mente iba a 1000 por hora, pensando en todos los que lo habían menospreciado, en todas las miradas, en todas las burlas, en todo ese ruido. El chico de pelo verde apretó el puño. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Esa era la realidad. Aún así, se había esforzado mucho porque lo sabía. Pero tal vez era hora de rendirse. No necesitaba ser un héroe para salvar a la gente. Era inteligente y bueno para el análisis, podría ser administrador de una compañía de héroes o, como había dicho All Might, un oficial de policía. Pero él no quería. Ese no era su sueño, no era por eso por lo que había trabajado tan duro. Por desgracia, no había nada que pudiera hacer. Simplemente era el débil y deshumanizado Deku. El chico dejó escapar un largo suspiro. Estaba exhausto, no solo por los acontecimientos del día, sino también por el estrés acumulado, fruto de dar lo que él consideraba su máximo esfuerzo a pesar de que nadie creía en él, y que finalmente se derrumbó sobre él tras el colapso de los frágiles pilares que había construido. En ese momento, lo único que deseaba en el mundo era llegar a casa y desplomarse en su cama. El niño se dio cuenta de repente de lo problemático que sería su deseo, al encontrarse de pie en la versión desierta del parque que solía frecuentar con sus amigos cuando era más joven. ¿Amigos, eh? El chico soltó una risita irónica, y su memoria le recordó lo que Katsuki Bakugou, posiblemente su amigo más antiguo, le había dicho antes. Saltar desde un tejado. Me pregunto si eso realmente resolvería mi problema, murmuró con amargura. Es extraño que mis piernas me hayan traído precisamente aquí. El chico recordaba vívidamente todos los abusos y el acoso que había sufrido en ese mismo lugar. Teniendo todo eso en cuenta, este sitio era como un monumento a las muestras de desaprobación de los demás hacia su sueño. El niño se dirigió a un columpio destartalado, uno que conocía muy bien, ya que siempre había sido su juguete favorito, y sin embargo, solo ahora se percató de las grandes manchas de óxido e imperfecciones que cubrían la estructura, pequeñas imperfecciones en su pequeño faro de esperanza que nunca antes había visto, o tal vez simplemente se negaba a notarlas. El niño se sentó en el asiento, que era algo pequeño, y se balanceó de un lado a otro, mirando lánguidamente el cielo que se oscurecía rápidamente. Siempre le habían gustado los columpios. El aire pasaba a toda velocidad a su lado. Esa sensación de libertad.
casi como si pudiera volar. Representaba la experiencia más cercana que jamás tendría a una peculiaridad. Lo más cerca que estaría de su sueño. El chico dejó de lado sus cavilaciones el tiempo suficiente para percatarse brevemente del rastro de luz ardiente que caía en cascada sobre el fondo ennegrecido. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en su rostro al contemplarlo. ¿Una estrella fugaz? ¿Sería infantil de mi parte desear tener la oportunidad de ser un héroe? Se preguntó Izuku mientras observaba el astro cruzar el cielo a toda velocidad. Después de todo, un sueño tonto engendra un deseo tonto. Los ojos del chico se abrieron de par en par tras observar con atención, al darse cuenta de que aquel diminuto punto se hacía cada vez más grande, bañando rápidamente el pequeño parque y el bosque circundante con un cálido resplandor naranja. Una experiencia bastante bonita, si Izuku no hubiera estado columpiándose en el posible lugar del accidente. El niño saltó del columpio, cayendo dolorosamente sobre sus manos y rodillas, antes de gatear y saltar hasta lo que consideró una distancia segura, trepando hasta detrás de un árbol por precaución. La estrella fugaz entró en un rango visible, revelando un objeto metálico redondo que se incendió. Se precipitó hacia el parque más rápido de lo que Izuku pudo seguirlo, aterrizando a unos cientos de metros de distancia con un estruendo sorprendentemente fuerte. Continuó avanzando, dejando un gran surco en el suelo a medida que su impulso la llevaba hacia adelante, deteniéndose solo a unos pasos del niño, después de arrasar el columpio en el que el pequeño acababa de estar sentado. A Izuku le bastaron unos segundos para que la pura curiosidad le diera el valor necesario para acercarse con cautela al lugar y observar la esfera metálica del tamaño de un balón de fútbol. Izuku miró la pelota con recelo. Decidió que meterse con aquello, fuera lo que fuese, no era buena idea. Probablemente un héroe profesional aparecería en escena en breve, y, francamente, ya había tenido suficiente de todo el mundo de los héroes desde hacía mucho tiempo. Cuando intentó darse la vuelta y marcharse, el suelo bajo sus pies se derrumbó, provocando que el niño se deslizara por el borde del cráter sentado sobre sus nalgas, antes de detenerse finalmente a 1 metro de la pelota. En ese instante, las placas superpuestas se abrieron, revelando lo que Izuku supuso que era un reloj. Era principalmente negro y gris, con una esfera en el centro que parecía la de un reloj de arena y que brillaba con un verde intenso. La luz atrajo a Izuku hacia ella. Le resultaba extrañamente pacífica y reconfortante. Sin darse cuenta, extendió la mano izquierda para intentar coger el objeto, pero justo cuando su mano se cernía sobre él, el reloj saltó solo, el cierre trasero se abrió y se enroscó alrededor de su muñeca. Izuku gritó de la impresión al caer al suelo, sacudiendo violentamente el brazo afectado en un intento inútil de quitarse el aparato, lo que solo le hizo darse cuenta de que no sería tan fácil. Durante unos segundos intentó con todas sus fuerzas quitárselo, pero sus dedos ni siquiera podían introducirse entre el reloj y su piel. El chico finalmente respiró con exasperación, dándose cuenta de la inutilidad de sus acciones, y examinó analíticamente su nuevo accesorio y la situación actual. Era tarde, mucho más tarde de lo habitual, lo cual era especialmente grave ese día, cuando se había reportado la presencia de un delincuente tan cerca de su escuela. Su madre estaba muy preocupada por él, lo que la llevaría a llorar desconsoladamente. Lo mejor para él era llegar a casa cuanto antes. Izuku tocó ligeramente el reloj. No parecía demasiado peligroso, aún no había absorbido su sangre hasta secarlo ni se había apoderado de su mente, así que seguramente podía dejarlo en paz por ahora y ocuparse de ello más tarde en su habitación. En cuanto el niño llegó a su conclusión, su dedo inquieto encontró uno de los pequeños botones del dispositivo, lo que provocó que la esfera del reloj se iluminara con un sonido bastante peculiar, y la forma de reloj de arena se transformara en un diamante. En el diamante se proyectaron rápidamente diferentes siluetas antes de que apareciera una figura robusta de 4 brazos. Izuku bajó la mirada con curiosidad. El brillo verde del reloj se reflejaba en sus ojos, atrayéndolo una vez más. Colocó una mano brevemente sobre la esfera extendida, contuvo la respiración y presionó hacia abajo. El resplandor se intensificó, bañando la zona, y provocó que el joven sintiera una extraña sensación recorrer todo su cuerpo. Su complexión se engrosó considerablemente y le brotaron 2 apéndices adicionales debajo de las axilas.
En un instante, el niño, antes pequeño y débil, fue reemplazado por un humanoide rojo de 4 brazos con 4 ojos amarillos, púas rojas en sus 4 brazos musculosos, 3 dedos y un pulgar en cada mano, 2 dedos en cada pie y una raya negra que le dividía la cara por la mitad. Izuku se puso de pie sorprendido, dándose cuenta rápidamente de que era mucho más alto que antes y de que su cuerpo rebosaba de poder. Al principio le costó mantener el equilibrio, sobre todo por el cambio de estatura, pero se adaptó en unos segundos y logró dar unos pasos vacilantes. El chico apretó su gran puño rojo, lo miró por un segundo, igualmente confiado en su repentino aumento de poder y morboso por las capacidades de su nueva forma. «Lo tengo», murmuró, doblando las piernas y preparándose. Con un movimiento rápido, saltó hacia adelante, atravesando la arboleda y alcanzando rápidamente una altura desde donde podía ver los tejados de casas y edificios de apartamentos extendiéndose ante él. Izuku, sin querer, dio un grito de emoción. Aún así, su mente analítica trabajaba arduamente. Podía notar que sus antebrazos aleteaban inútilmente con el viento, probablemente porque nunca antes había tenido que preocuparse por controlar esas extremidades adicionales. Además, parecía que no respiraba bien. No estaba seguro de si esto se debía a que esta forma requería más oxígeno o simplemente a que no estaba acostumbrado a respirar suficiente aire para una estatura tan grande, pero sabía que tendría que solucionar estos dos problemas si alguna vez quería sentirse cómodo en su propia piel. Tras planear unos 100 metros, la ahora voluminosa figura del niño volvió a sobrevolar la línea de árboles, aplastando ramas y troncos antes de aterrizar con un estruendo, provocando una red de grietas en el suelo. El chico miró hacia su hombro izquierdo. El resplandor rojo intermitente que provenía de la hombrera, con un componente que recordaba la esfera del reloj, llamó su atención. Tras 3 destellos, y rodeado por una luz roja, Izuku se encontró volviendo a su forma humana. Observó con curiosidad su nuevo accesorio, notando cómo el color verde anterior había sido reemplazado por el rojo. Así que hay algún tipo de límite en cuanto a cuánto tiempo puedo mantener la transformación, y por lo tanto, algún tipo de tiempo de recuperación. El tiempo real que pude mantener la transformación fue de unos pocos segundos como máximo, mientras que el tiempo de recuperación se prolongó mucho más. Debe haber una manera de aumentar el tiempo que puedo permanecer en esa forma y el intervalo entre transformaciones, murmuró para sí mismo rápidamente. Aunque no pudo reprimir su vieja costumbre de sobreanalizarlo todo, en su interior había una chispa recién renacida, una chispa que le decía que podía hacerlo. Era algo que le resultaba muy familiar, pero al mismo tiempo le era ajeno, como si antes hubiera estado lleno de las impurezas de la duda, pero ahora brillara con una luz pura y segura. Esta fue la chispa que ayudó a reavivar el fuego del heroísmo en el interior del muchacho, y marcó el comienzo de la historia del hombre que inauguraría una nueva era de paz. El hombre que demostraría que los héroes no nacen, se hacen. Esta es la historia de cómo él, a pesar de no tener ningún don, se convirtió en el héroe más fuerte. Lo primero que hizo Izuku al llegar a casa esa noche fue recibir una reprimenda de su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Ya se lo esperaba, teniendo en cuenta que era pasada la medianoche cuando finalmente encontró el camino de regreso. Por suerte, la cosa no fue más allá de una severa reprimenda y una semana de prohibición para ver películas de superhéroes. Lo cual, sinceramente, el chico ya ni siquiera estaba seguro de que fuera un castigo. Una semana le parecía demasiado poco, teniendo en cuenta que el chico de pelo verde tenía mucho en qué pensar con respecto a los héroes. Sin embargo, acto seguido se desplomó en la cama. Estaba completamente agotado por el día y ni siquiera tenía energía para cambiarse de uniforme, a pesar del estado lamentable en que se encontraba. Por suerte, se acercaba el fin de semana, así que no importaría mucho si su chaqueta olía a sudor y mugre. Al despertarse por la mañana, sintiéndose renovado y listo, se puso ropa más cómoda, encendió su ordenador y comenzó a investigar y a tomar notas sobre su nuevo dispositivo. Si asumo que el reloj funciona de forma similar a las peculiaridades de transformación temporales como la de Moon Lady que vi debutar ayer, en lugar de algo permanente como la de Gandorka, puedo ver si hay información sobre algo específico que hayan hecho para prolongar el tiempo de su transformación, murmuró el chico para sí mismo.
Tras navegar por foros y leer algunos de los documentos médicos más accesibles al público sobre peculiaridades de la naturaleza antes mencionada, el chico logró deducir que todo se reducía a algo tan simple como la fuerza de sus cuerpos. Los dones de transformación funcionaban cambiando la genética de una persona. Por ejemplo, Izuku había leído un informe sobre alguien con un don llamado licantropía, que le permitía transformarse en una especie de hombre lobo. Esto se lograba cambiando ciertos genes de manera que imitaran los de un lobo, mientras que otros permanecían iguales para que las partes restantes siguieran siendo humanas. Utilizando este informe, logró deducir que no solo ser más rápidos o fuertes en su forma humana normal los hacía aún más rápidos al activar su peculiaridad, sino que su resistencia jugaba un papel importante para permitirles mantener su estado transformado. Esto se debía a que mantener una transformación era una prueba extremadamente agotadora, ya que las células del cuerpo no solo tenían que sostener esa nueva forma, que ya requería mucha energía, sino que también tenían que almacenar su apariencia habitual, lo que probablemente se hacía en el núcleo de la célula, para permitir que el usuario volviera a la normalidad sin efectos secundarios. Por lo que el niño pudo comprender, mantener una transformación durante más tiempo del que el cuerpo era capaz de soportar podía provocar un deterioro celular y una reversión incompleta, una especie de limbo entre el estado de transformación completa y el estado humano que requería una cirugía extensa para sanar. Por suerte para él, el reloj parecía tener algunos mecanismos de seguridad incorporados para evitar ambas cosas, concretamente el límite de tiempo. Estos informes también fueron de gran ayuda en el campo de las extremidades adicionales, ya que ofrecían excelentes consejos y ejercicios para aprender a controlar las nuevas partes del cuerpo que pueden aparecer como efecto secundario de una peculiaridad. Satisfecho con la conclusión de que tendría que empezar a trabajar en su cuerpo para poder permanecer transformado durante más tiempo y dedicar tiempo a sus transformaciones para aprender a controlarlas, Izuku decidió que tendría que planificar una rutina más tarde, después de comprobar cuáles eran las otras formas que le proporcionaba el reloj. Siguió investigando con ahínco peculiaridades y métodos de entrenamiento físico hasta que su madre lo llamó para desayunar. «Buenos días, mamá, perdón de nuevo por lo de ayer», dijo el niño con timidez mientras se sentaba a la mesa. «Está bien, cariño», dijo su madre, mientras atendía la olla arrocera, «solo desearía que me dijeras a dónde vas antes de salir corriendo. No puedo imaginar que te pase algo como lo que le pasó al hijo de Mitsuki». «¿Kaki-chan? ¿Qué le pasó a Kaki-chan?», preguntó Izuku con curiosidad, debatiéndose entre preocuparse por su amigo o celebrar la caída de su acosador. «¿No lo sabías? Ayer, cuando volvía a casa del colegio, un villano lo tomó como rehén. El pobre lo trataban como a una marioneta, y aunque los héroes solo tardaron 15 minutos en rescatarlo, tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital en estado crítico». Izuku se quedó paralizado. Y jamás se había imaginado que algo así pudiera suceder, y menos aún con All Might presente. «¿Qué villano era?», preguntó. No tenía nombre para él, pero estaba hecho de una especie de limo o fango, por si eso les suena de algo. «¿Slime? ¿Como el que me atacó?». Pero All Might atrapó a ese villano. A menos que Izuku sintió náuseas. Era su culpa, porque había agarrado a All Might para hacerle esa estúpida pregunta. Él era la razón por la que su amigo de la infancia casi había muerto. No podía culparse a sí mismo. ¿Y qué si el villano se hubiera liberado? Al menos una veintena de héroes operaban en la zona, sin mencionar que All Might estaba cerca, así que ¿cómo es posible que todos estos profesionales no pudieran salvar a una sola persona antes de que terminara en el estado en que se encontraba? El problema debía de estar en los héroes. Por supuesto, él lo había notado, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estudiándolos a ellos y a sus habilidades. A veces, la imagen y el prestigio eran lo único que importaba a un héroe. Los que ocupaban el percentil más alto de su carrera se beneficiaban de ello, al tener un historial impresionante a la hora de salvar vidas. Incluso entonces, Mustafu era un hervidero de actividad de héroes profesionales, bastantes estaban en las 2 cifras, algunos incluso se acercaban rápidamente a las cifras de un solo dígito, así que ¿por qué había tardado 15 minutos en que alguien se pusiera las pilas y salvara a Kaki-chan? No podía evitar sentir que se trataba de un caso de miedo a la exposición negativa.
No tenía ninguna duda de que algunos héroes simplemente no eran los adecuados para la situación, pero podía nombrar de memoria a 5 héroes que habrían estado cerca de la zona y que podrían haber resuelto la situación que su madre le había descrito. La forma en que se desarrolló la operación fue desordenada, sin duda, y el héroe probablemente habría sufrido algún daño leve, pero eso es precisamente lo que uno espera al aceptar el trabajo. Y luego estaba Olmigt. ¿Dónde estaba? Hacía apenas 5 minutos que había estado a cargo de detener al villano. Entendía que probablemente el hombre había resuelto 3 crímenes distintos en ese lapso de tiempo, pero no podía estar tan absorto en sus tareas como para no haber dado seguimiento a su propio arresto. A menos, claro está, que lo fuera, y ese era otro asunto completamente distinto. Sin embargo, todo se originó por la negligencia de los miembros actuales de la sociedad de héroes. Izuku tenía que cambiar eso. Si la gente pensaba que para ser un héroe bastaba con un don llamativo, y que el trabajo duro y constante y la dedicación al trabajo, en lugar de a uno mismo, no eran principios que todos los héroes siguieran, entonces era necesario elevar el listón urgentemente. El chico apretó los puños y miró el reloj. No puedo permitir que el título de héroe, algo que he perseguido toda mi vida, se quede en ese estado. Si los demás se contentan con ignorar lo bajos que han caído los estándares últimamente, entonces no les importará que yo los eleve. En la mente del chico comenzó a gestarse un plan. La gente se sentía segura simplemente por la existencia de Olmigt. Ese era el poder de un símbolo de paz. ¿Podría el chico provocar un cambio siendo algo diferente? Un símbolo de progreso, tal vez. Alguien tan fuerte que los demás tuvieran que esforzarse más para seguirle el ritmo o quedarse atrás. Izuku, ¿qué es eso en tu brazo? El chico en cuestión miró a su madre sorprendido, ya que salir de sus pensamientos siempre había sido desorientador, mientras ella colocaba un tazón de arroz sobre la mesa. Es un reloj, pero en realidad no da la hora, así que no es un reloj propiamente dicho. No es peligroso, así que no hay de qué preocuparse, murmuró el chico, intentando rápidamente inventar una mentira creíble que fuera más allá de lo encontré en el parque. ¿Estás murmurando otra vez, cariño? Ah, lo siento, es un proyecto en el que he estado, ayudando a alguien a trabajar. Izuku comenzó. Es un científico de dones, que vio mis cuadernos por casualidad un día y. A cambio de mi ayuda para analizar dones y ayudarlo a avanzar con su investigación, me dio un prototipo. El chico mintió, y se dio cuenta de que lo había hecho fatal, pero confiaba en que el hecho de que rara vez le mentía a su madre le daría un punto extra en cuanto a capacidad de persuasión. Izuku, cariño, por favor, no me digas que aceptaste un aparato extraño de un desconocido, dijo su madre preocupada. Eso es muy peligroso, ¿sabes? No es un desconocido, mamá, llevo ayudándolo casi un año. El chico estaba cavando un hoyo y lo sabía, pero objetivamente hablando, convencer a su madre de que el dispositivo provenía de alguien con conocimientos profesionales era mucho mejor que decirle que casi lo aplasta una estrella fugaz y que luego tomó algo potencialmente peligroso de dicha estrella y planeaba usarlo para impulsar su carrera de héroe. Cariño, preferiría que te lo quitaras hasta que lo llevemos a un tasador. El hecho de que hayas hablado con alguien durante mucho tiempo no significa que tenga buenas intenciones, dijo su madre con severidad. Izuku ya intuía a dónde iba todo esto. Su madre exigiría guardarlo en un lugar seguro durante un tiempo y luego llevarlo a alguien para que lo examinara. Una vez que descubrieran las capacidades del reloj, Izuku estaba seguro de que nunca lo recuperaría. No había escapatoria, lo único peor que hacer llorar a su madre era activar su instinto maternal protector, e Izuku había hecho ambas cosas en el lapso de 2 días. Sin embargo, hoy no sería derrotado, pues tenía un as bajo la manga. Acerca de eso, es como que, no, se desprende, dijo el chico con voz apagada. ¿Qué? La severidad en su voz hizo que Izuku se estremeciera. Bueno, eso había salido terriblemente mal. No se puede quitar, es un proyecto muy importante, ¿de acuerdo? Así que mi amigo tenía que asegurarse de que nadie me lo quitara, se defendió Izuku, alzando un poco la voz. Detestaba gritarle a su madre, pero al ritmo que iban las cosas, no podría usar el reloj, y era consciente de que no podría perseguir su sueño sin él.
Izuku, debes entender lo sospechoso que es dejar a un adolescente con algo potencialmente peligroso que no puede quitarse. Necesitamos llevarte a un médico o a alguien que pueda quitártelo, dijo su madre, alzando la voz para igualar la de él, con la irritación reflejada en su rostro. Izuku nunca fue desobediente, salvo por su excesivo celo cuando se trataba de héroes, y discutir con ella cuando era evidente que tenía razón no le ayudaba en nada. Tenemos que quitártelo. Su madre ordenó casi con enojo. No podía entender por qué su hijo se resistía, era obvio que no era algo en lo que se pudiera confiar, y por alguna razón, la ira se reflejaba en Izuku. No quiero quitármelo, gritó Izuku a media voz. El reloj está a salvo y puedo usarlo para ser un héroe. Exclamó el chico, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. No dejaré que me detengas, mamá. Sé que nunca has creído en mí y siempre has odiado mi sueño por lo peligroso que es, pero si tú tampoco quieres apoyarme, lo haré sin ti también. Gritó el chico, con lágrimas ardientes que le corrían por las mejillas. Su madre pareció sorprendida por sus acciones. Nunca había esperado que su pequeño y dócil Izuku hiciera algo así, y las palabras que había dicho finalmente calaron hondo. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al darse cuenta de la situación, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Finalmente comprendió que ella también tenía parte de culpa. Nunca había apoyado a su hijo, ni cuando le diagnosticaron que no tenía poderes, ni cuando pasó días intentando descubrir cómo ser un héroe sin ellos, ni siquiera ahora que por fin había encontrado la solución que siempre había buscado. La razón era sencilla. No quería que su hijo fuera un héroe, odiaba la idea, era peligrosa, terriblemente peligrosa, y el pensamiento de que su pequeño se pusiera en peligro cada día le desgarraba el alma. Como madre, no podía ir tan abiertamente en contra del sueño de su hijo. En realidad, incluso se alegró cuando le diagnosticaron que no tenía ningún don, por horrible que fuera, pero había visto los videos que tanto le gustaban a Izuku, y prefería que su hijo pasara su vida como un marginado a que arriesgara activamente su vida. Se dio cuenta de que eso era horrible por su parte, pero solo quería ser un poco egoísta. Nunca había pensado que lo que había estado haciendo fuera imperdonable. Sin embargo, ahora que veía la ardiente determinación en los ojos de su hijo, incluso a través de las lágrimas en su rostro, se dio cuenta de su error. Para su hijo, ser víctima de acoso por no tener poderes ni siquiera era un problema. No, lo que atormentaba a su pequeño no era que hubiera nacido sin poderes en el mundo de los héroes, sino el hecho de que hubiera puesto todo su empeño en algo que nadie creía que pudiera lograr. Ni siquiera su anciana madre. Al darse cuenta de esto, Inko Midoriya comprendió un hecho. Había fracasado como madre. Diversas emociones se reflejaron en su rostro, antes de que las lágrimas de tristeza se apoderaran de ella y abrazara a su hijo con fuerza. Dios mío, Izuku, lo siento muchísimo. Exclamó la mujer, abrazando a su hijo como si su vida dependiera de ello. Durante todos estos años, he sido horrible contigo, ¿verdad? ¿Qué? Mamá, no, eres la mejor madre que podría desear, protestó Izuku mientras le devolvía el abrazo. Aunque nunca te he dado el apoyo que necesitabas. Preguntó Inko. Mamá, siempre me has apoyado a tu manera. Quizás no lo consideres importante, pero siempre has apoyado mi afición por ver series de superhéroes, aunque sé lo preocupada que te pones, consoló Izuku. Su madre lo miró con esperanza de perdón en sus ojos. Hoy cedería en lo referente al reloj. No estaba convencida de que fuera seguro, pero Izuku parecía seguro de que lo necesitaba para su sueño, y ella simplemente había decidido apoyarlo en todo lo humanamente posible. De acuerdo, puedes quedarte vigilando, dijo Inko finalmente, pero no quiero que te pongas en peligro ni que hagas nada remotamente peligroso hasta que estés bajo supervisión en la OA, ¿entendido? Izuku simplemente asintió. Finalmente, los dos se sentaron a desayunar algo que ya estaba frío. ¿Y qué hace? Preguntó Inko finalmente. Bueno, creo que básicamente reemplaza la necesidad de un genoma de Kirk al alertar temporalmente tu composición genética. La verdad es que es genial, me encantaría enseñártelo alguna vez, mamá, dijo Izuku. Soy así, cariño, ¿necesitas algo? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Preguntó Inko, queriendo ayudar en todo lo posible.
Bueno, en realidad, resulta que todavía no estoy en buena forma para usarlo, dijo Izuku avergonzado, así que estoy planeando comenzar un régimen de entrenamiento. ¿Podrías ayudarme con las necesidades dietéticas? No hay nada que desee más. Inko sonrió. Tras un desayuno frío pero animado, en el que Izuku admitió con alegría que se sentía más cerca de su madre que desde antes de su diagnóstico, volvió a investigar en su habitación. Pasó todo el día planificando una rutina de ejercicios basada en consejos de profesionales, y al anochecer le llegó el rumor de un lugar llamado Playa de Dagoba. Tenía un vago recuerdo de ella como un sitio que solía ser hermoso, pero que ahora estaba cubierto de basura debido a la corriente del mar y a que la gente tiraba desperdicios. Le ofrecía un buen lugar, apartado, para entrenar y ejercitar su cuerpo. El chico decidió ponerse un chándal y echar un vistazo. Era más o menos lo que esperaba. Basura variada de todas las formas, tamaños y utilidades. Olía a alcantarilla y estaba completamente desierta. Perfecto. Izuku bajó con cuidado hacia la playa, procurando no mover nada para evitar que la montaña de cosas a su alrededor se convirtiera en una avalancha. Observó la basura que lo rodeaba antes de que su mano encontrara el reloj. Se transformó en la única forma que había tenido antes y lanzó un poderoso puñetazo con su brazo ahora rojo hacia el suelo, que arrasó con todo a su alrededor. Izuku volvió a la normalidad unos pocos segundos después, y sus ojos se llenaron de asombro al contemplar la hermosa escena del sol posándose suavemente en la franja entre el océano y el cielo, tiñendo su habitual azul cerúleo de un color naranja similar al de la noche anterior. Sonrió, pues el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla era la melodía que marcaba el comienzo de su viaje. Su línea de salida. El examen de ingreso a la UA, el más popular del país, pero también el de menor índice de aprobados. Siempre había sido el sueño de Izuku participar, pero desde aquel fatídico día de hacía 10 meses, no había tenido ninguna posibilidad real de aprobar. El chico agarró distraídamente el reloj que había estado sujeto a su muñeca desde que lo tuvo en su poder, el objeto que le daba confianza en su éxito. Al verlo, recordó los 10 meses de infierno que pasó para dominar mejor sus capacidades. Día y noche entrenaba en la playa, usando lo que todos consideraban basura para ejercitar su cuerpo, sus 11 cuerpos. Al final, había logrado extender el tiempo de transformación a un máximo de 10 minutos, siempre y cuando no se esforzara demasiado, y había reducido el tiempo de recuperación a aproximadamente la mitad de la duración de la transformación. Todo su esfuerzo se había reducido a que ahora se encontrara de pie, con confianza, frente a la imponente estructura de la OA, con una leve sonrisa de asombro en el rostro y los puños apretados temblando de anticipación, ignorando las expresiones y miradas extrañas que recibía de aquellos que pasaban apresuradamente a su lado para llegar al examen. ¡Ya está! Ahora les demostraré a todos los que alguna vez dudaron de mí. La imagen de una imponente rubia de 2 metros de altura cruzó por la mente del chico. Le demostraré que estaba equivocado. Dio su primer paso, el primer paso hacia la grandeza. Se tropezó. ¡Malditas piernas! Gritó para sus adentros mientras se precipitaba hacia el suelo, pero no pasa nada, solo un pequeño contratiempo, mientras no me rompa los dientes estaré bien. Se preparó para el impacto, tardando unos segundos en darse cuenta de que se había detenido justo por encima del suelo. ¿Estás bien?, preguntó una voz suave y dulce. Reflexionó Izuku, girando su cuerpo flotante hacia su salvadora. Parpadeó al verla. Era bastante bajita, de piel clara, grandes ojos redondos y marrones, y un rostro redondo. Su cabello también era castaño, le llegaba hasta los hombros. 2 mechones enmarcaban su rostro, con un corte bob corto en la nuca. Dios mío, es tan linda. Lo cual tenía su lado bueno y malo. Bueno, porque una chica guapa se le había acercado. Malo, porque ahora tendría que esforzarse mucho más para que su ansiedad social no lo hiciera quedar como un tonto. Estaba mejorando en lo que respecta a la confianza en sí mismo. Había pasado los últimos 10 meses enfrentándose a la mayoría de sus antiguos acosadores, y eran muchos. Mucho. La chica ayudó a Izuku a levantarse. Siento haber usado mi don contigo sin permiso, pero siento que es un mal presagio tropezar y caer, especialmente hoy. Izuku soltó una risita. Sí, gracias, soy Izuku Midoriya.
Se rió nerviosamente, esperando que su rostro no se pusiera demasiado rojo. Tienes un don genial, reduce la densidad o se basa en la gravedad. Soy Ochako Uraraka, encantada de conocerte, y sí, se llama gravedad cero, puedo eliminar la gravedad de cualquier cosa que toque con las 5 yemas de mis dedos. Sonrió mostrándole las manos al chico por unos instantes, hubo una breve pausa, y Izuku no sabía muy bien cómo responder, esta había sido la conversación más larga que había tenido con alguien que no fuera su madre en los últimos 10 meses. Por suerte para él, Ochako parecía más versada en el arte de la interacción social, soltó un largo suspiro nervioso antes de reírse entre dientes. Esto es bastante estresante, ¿eh? Supongo que sí, pero hacer un examen suele serlo. Dijo Izuku, esbozando su mejor sonrisa relajada, colocando las manos detrás de la cabeza, como había visto hacer a la gente guay en los medios, y cerrando los ojos para calmar su corazón. Hablar con una chica era más difícil de lo que pensaba. Los dos se dirigieron entonces a la entrada. Con lo que he visto de tu peculiaridad, estoy seguro de que estarás bien. ¿Eh? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Sabes en qué consiste el examen? Preguntó ella. No, pero esta es una escuela de héroes, así que es lógico que sea algo común en el trabajo de héroe, como rescate o combate. Tu don es bastante versátil en esos casos, respondió el chico, apartando la mirada de su mirada inquisitiva. ¿Razones? ¿Versátil? Suenas tan sofisticado, Midoriya-kun. La chica rió, relajándose visiblemente. Entonces, ¿cuál es tu particularidad? Yo. ¿Segura que estás lista para escuchar algo tan asombroso? Preguntó Izuku con seriedad, lo que provocó que la chica asintiera, apretara el puño con expectación y lo mirara fijamente, lista para una gran revelación. Lo que puedo hacer, hizo una pausa, es un secreto. Izuku gritaría a los 4 vientos que ser un imbécil adorable era el único papel social que podía desempeñar bien. ¿Eh? Ochako hizo una pausa, espera un minuto, eso no es lo que se supone que debes decir. El chico sonrió ampliamente, orgulloso de la reacción, sintiendo una oleada de confianza, abrió un ojo para mirar a su compañera, lamentando su decisión ya que su ternura prácticamente lo atacó, se encogió de hombros con las palmas hacia el cielo con la esperanza de distraer su rostro del rubor que intentaba acumularse de nuevo. Tal vez, te diré algo, si ambos aprobamos, te lo diré. Bien, ahora estoy emocionada. Exclamó la chica, antes de hacer una pausa por un segundo. Gracias, por cierto, me ayudaste mucho a calmarme. No te preocupes, creo que nos llevaríamos muy bien si entráramos los dos, así que, no pude evitar ayudarte, dijo Izuku sonriendo, esperando que su sonrisa no fuera demasiado torcida. Los dos habían llegado a la entrada del anfiteatro donde recibirían instrucciones antes del examen. Allí les indicaron que se sentaran en orden escolar, lo que significaba que los dos adolescentes, que se conocían desde hacía poco, tenían que separarse. Bueno, buena suerte a los dos, nos vemos. Sonrió Ochako antes de salir corriendo. Izuku exhaló un suspiro antes de que una sonrisa triunfal iluminara su rostro. Lo logré. Hablé con una chica. Izuku alzó la vista hacia el paisaje urbano en el que iba a realizar el examen. Era enorme, y le impresionó cómo la UA podía permitirse construir uno de esos edificios, por no hablar de los múltiples que parecían poseer. Basándose en las reglas, el límite de tiempo y sus propias habilidades, el joven comenzó a formular el mejor plan para aprobar. Si tengo en cuenta la naturaleza del examen, entonces es seguro asumir que quieren probar no solo la habilidad de combate, sino también la habilidad para rastrear villanos y la movilidad. Por lo tanto, los falsos villanos estarían dispersos inicialmente, lo que daría una oportunidad a los candidatos con peculiaridades de rastreo y movimiento para acumular algunos puntos. Eso significa que los más fuertes no deberían obtener muchos puntos en los primeros minutos, ya que la densidad de puntos tardará un tiempo en acumularse. El chico no se dio cuenta de que estaba murmurando todo esto en voz baja, llamando la atención de los candidatos a su alrededor.
Si usara a Wildmuto XLR8 de inmediato, podría obtener muchos puntos en la etapa inicial de los exámenes, pero eso me dejaría en desventaja para los últimos 5 minutos del examen, que es probablemente cuando lanzarán el obstáculo que mencionaron. No creo que algo considerado de correr a la vista realmente valga 0 puntos, así que no puedo perdérmelo. Si tardo los primeros minutos en llegar al centro de la ciudad y me transformo después, podré permanecer transformado durante el resto del examen, independientemente de la inconsistencia del tiempo de transformación durante el esfuerzo físico, pero necesito usar una forma con la que esté lo suficientemente familiarizado para obtener una calificación aprobatoria con menos tiempo que los demás. Solo tengo una forma con la que tengo tanta experiencia, así que... Tú, el que murmura. Izuku alzó la vista hacia el chico alto de cabello azulado y gafas que acababa de hablarle. Conocía bien ese tono, y le provocó una reacción automática ante quienes intentaban intimidarlo. Sí, tú, el que grita. Respondió el chico. Ser un imbécil funcionó de maravilla. El chico alto pareció sorprendido por la respuesta, pero rápidamente recuperó la compostura. Te sugiero que dejes de murmurar, estás poniendo nerviosos a los demás participantes. ¿Es eso lo que has venido a hacer? ¿Sabotear nuestras posibilidades? Preguntó. Yo. Preguntó Izuku. ¿Te imaginas? No soy lo suficientemente inteligente como para sabotear a nadie, pero si necesitan una excusa para justificar su fracaso de hoy, para sentirse mejor consigo mismos o lo que sea, entonces sí, pueden decir que los saboteé. Esto le valió una serie de miradas de desaprobación de los demás participantes, especialmente del que estaba justo delante de él. Oh, esa es una mirada furiosa, lo siento, pero no soy así. El chico alto parecía querer replicar, pero en ese momento Presentnik declaró el comienzo del examen. En el mundo real no hay cuentas regresivas, vamos. Gritó la rubia. El chico alto se volvió hacia Izuku para tener la última palabra, solo para darse cuenta de que su compañero ya corría delante del resto del grupo. Sin dudarlo. Parece que lo subestimé, pensó, pero su elogio fue inoportuno. Después tendré que agradecerle a Presentnik por salvarme, esto de tener confianza es mucho más difícil de lo que pensaba, me alegro de haber tenido la oportunidad de escapar. También había estado practicando sus dotes interpretativas en los últimos meses. Un héroe necesita actuar como si todo estuviera bajo control incluso cuando no lo está, así que sabía que era una habilidad importante. Todavía sufría de esa molesta ansiedad social, pero aparentar ser duro durante unos segundos no era un problema, a menos que el público fuera femenino. Entonces las hormonas entraban en juego y eso arruinaba cualquier posibilidad que tuviera de no murmurar o tartamudear. El chico siguió avanzando hacia el centro de la ciudad, incluso mientras oía a los demás participantes usar sus peculiaridades para ganar puntos. Habría sido demasiado pedir que los robots lo evitaran hasta que se le acabara el tiempo límite que él mismo se había impuesto, así que era bastante fácil predecir que un robot de un punto aparecería frente a él. Izuku se quedó paralizado. Mierda, pensé que ya lo había superado. Gritó mentalmente, incluso después de todo su entrenamiento, después de haberse prometido a sí mismo que sería más seguro de sí mismo. Izuku extendió la mano temblorosamente hacia el reloj. Si me transformo, puedo solucionar esto fácilmente. Solo me llevaría unos segundos, y luego el reloj se recargaría igual de rápido. Pero se detuvo, sabía que no podía. Algo así agotaría sus células y reduciría el tiempo que podía permanecer transformado, y entonces perdería valiosos minutos para ganar puntos justo cuando sería más fácil hacerlo. Esto aumentaría enormemente sus posibilidades de fracaso, y todo el esfuerzo que había invertido, todas esas horas agotadoras, se habrían desperdiciado. Entonces no podría demostrarle a ese hombre que estaba equivocado. No. Gritó el chico, su cuerpo se movió por instinto, esquivó el ataque que se aproximaba, antes de agarrar el brazo del robot, balancearse bajo el brazo y subir, aterrizando sobre los hombros del robot, antes de agarrar la cabeza del robot y arrancársela de cuajo. Izuku salió de su estupor. Esos movimientos, eran igualitos a los de Wildmuto antes de que pudiera analizarlo más a fondo, escuchó a Mika anunciar que habían pasado 2 minutos. Aquello dejó a Izuku con un sabor amargo.
Con solo unos segundos más no habría tenido que dudar de sí mismo, pero tampoco habría aprendido la lección de actuación sin el poder que le otorgaba el reloj. Era una situación paradójica en la que se veía envuelto con frecuencia últimamente. Saliendo de sus pensamientos, se encogió de hombros y presionó un botón del reloj. La tapa se desplegó e Izuku la giró varias veces hasta encontrar la silueta que buscaba. Respiró hondo. Es hora de ser un héroe. Entonces golpeó la mesa con la mano. El primer movimiento de Izuku fue saltar. Se agachó y, usando toda la fuerza que 4 brazos pudo reunir, que era bastante considerable, saltó por encima del horizonte de la ciudad. Desde esa altura, podía ver casi toda la zona, lo que le permitía discernir fácilmente dónde se concentraban la mayoría de los robots. Esto le permitió al chico posicionarse en el aire, dirigiendo su vuelo hacia lo que suponía que eran un par de jugadores de 3 puntos. Se precipitó hacia abajo, aplastando a uno de los robots bajo sus pies. Objetivo detectado. Izuku lanzó un puñetazo con total naturalidad, destrozando la cabeza del segundo robot. Son 6 puntos, comentó, antes de volverse para mirar la fuente del zumbido de las máquinas que tenía detrás. Izuku cruzó los brazos para bloquear la lluvia de misiles que le lanzaban, gruñendo de dolor al sentir parte de la fuerza de la conmoción incluso a través de su resistencia mejorada. Un error estúpido, pensó para sí mismo. Sabía que si no se tratara de un examen para adolescentes, esos misiles habrían causado daños mucho mayores, posiblemente incluso fatales. A pesar de la pausa que hizo para autoevaluarse, el chico comenzó a retroceder rápidamente para evitar al patinete más ágil que se acercaba a él con el probable objetivo de continuar el ataque de su compañero. Apenas logró apartarse, lo que le permitió agarrar el brazo extendido del robot y girar sobre sus talones, haciendo girar la máquina, sorprendentemente ligera, aunque probablemente pesada para cualquiera que no tuviera su fuerza y complexión, en un círculo completo antes de lanzarla contra su aliado. Esto distrajo al robot de 3 puntos por un breve instante e inhabilitó por completo al robot de 1 punto, que tenía una armadura más ligera, lo que permitió a Izuku lanzarse hacia adelante, abrirse paso con el puño entre la maraña de extremidades robóticas y golpear con todas sus fuerzas la cabeza del enorme robot, dejándolo también inutilizado. El chico se separó de los restos de su conflicto y realizó un cálculo rápido. 10 puntos ya asegurados. Izuku comenzó a buscar más robots. Necesitaba acelerar sus ganancias. Sin embargo, debido a su experiencia previa como fanático de All Might, aunque suponía que, sin importar lo que el símbolo de la paz le hubiera hecho, sentía cierto respeto a regañadientes por él, después de todo seguía siendo el mejor. Izuku sabía que el símbolo de la paz había obtenido exactamente 100 puntos en este examen. 10 meses atrás, decidió que el primer paso en su largo camino para demostrarle a All Might lo equivocado que estaba aquel fatídico día, venciéndolo en cada oportunidad durante su ascenso, sería, por supuesto, ingresar a la escuela de la que se había graduado con una calificación superior a la que él mismo podría haber obtenido. El humor un tanto macabro que subyacía al hecho de que había cambiado radicalmente su opinión sobre las cualidades de un héroe, objeto de su obsesión, seguía intacto. Pero como ya había dicho, All Might seguía siendo el mejor. Lamentablemente, era la encarnación física del heroísmo, a pesar de lo que esa parte del cerebro de Izuku, extremadamente amargada por haber sido descartado sin siquiera mirarlo una vez más, intentaba decirle. Al menos, el chico de pelo verde ya no veneraba el suelo que pisaba el rubio, un cambio que no le había sentado nada bien a su madre, siempre preocupada, sobre todo porque había guardado muchos de sus objetos de All Might en lugar de exhibirlos con orgullo como solía hacerlo. Izuku pensó que el cambio era beneficioso, al menos. El no estar obsesionado con seguir los pasos de un solo hombre le había permitido ver algunos fallos en sus propias razones para ser un héroe. Ahora quería forjar su propio camino, un camino que implicaba demostrar que cierto héroe número 1 estaba muy equivocado. Era irracional, le decía una pequeña parte de él, pero esa parte quedó eclipsada por el deseo de demostrar que aquellos que nunca habían creído en él estaban equivocados. Y todo comenzó con la destrucción de estos robots. A Ochako Uraraka le iba bien, tenía, al menos lo que ella creía que era, una buena cantidad de puntos, y ni siquiera había alcanzado su límite con la gravedad cero todavía.
Sin embargo, si tuviera que adivinar, un simple bien no sería suficiente. Esto era la OA, y sin duda había personas con peculiaridades asombrosas que podían superar esta prueba sin ningún problema. Tenía que dar lo mejor de sí, por sus padres, y en menor medida por Izuku, el chico que incluso le dio el valor para entrar en ese anfiteatro sin ser un manojo de nervios, a pesar de que él mismo era un desastre nervioso. Se notaba que había intentado disimularlo y mostrarse seguro, sobre todo porque lo estaba disimulando fatal. Liberen. Dijo la chica, juntando las puntas de los dedos, lo que provocó que el grupo de robots que había estado levitando cayera al suelo con un estruendo, cuyo impacto los dañó lo suficiente como para considerarlo una victoria. Ochako sumó rápidamente con los dedos. Bien, 28 puntos. Si me doy prisa, puedo conseguir al menos una docena más. Se sentía un poco más segura que antes, sobre todo porque Izuku había corregido su peculiaridad, que era bastante apropiada para esta situación en particular. Un solo toque bastaba para neutralizar al robot, y ayudaba a que fueran objetivos tan grandes. Su estrategia hasta el momento había consistido en moverse rápidamente entre los robots que habían fijado su objetivo en otros participantes y tocarlos con las yemas de los dedos. Se aseguró de no robarle la presa a ningún otro participante. Se sentiría mal si hubiera provocado el fracaso de otros por haber aparecido en el último momento y haberles robado los puntos por los que tanto habían luchado. Estaba lista para comenzar otra ronda de ataques y retiradas, confiada en que podría conseguir al menos una docena de puntos más en el tiempo que le quedaba, lo que realmente la tranquilizaría y le aseguraría que probablemente obtendría un lugar en la clase de héroes del próximo año. Sin que la pobre chica lo supiera, no iba a conseguir más puntos de villana, porque el profesorado acababa de lanzar un obstáculo para poner a prueba la verdadera naturaleza de las personas que estaban haciendo el examen. Un robot que se alzaba imponente por encima de los ya de por sí altos rascacielos del campo de entrenamiento surgió aparentemente de la nada, destruyendo edificios y asfalto y provocando que los escombros volaran por todas partes. Todos los participantes del examen se detuvieron y se quedaron mirando fijamente durante unos segundos, algunos preguntándose dónde y cómo la OA había escondido semejante monstruosidad de ser, o cómo podían permitirse no uno, sino al menos 8, antes de que sus instintos de supervivencia se activaran, diciéndoles que se preocuparan por eso más tarde y que dieran media vuelta y huyeran ahora mismo. Sin embargo, no todos fueron lo suficientemente rápidos, ya que la primera acción del robot gigante fue abrir un puño descomunal sin un objetivo fijo, y solo logró esparcir los diversos componentes de un rascacielos por el paisaje urbano, levantando polvo donde quiera que caía un trozo de hormigón y una barra de refuerzo. Ochako no había logrado alejarse lo suficiente y sintió un fuerte golpe en la parte posterior de la pierna, lo que la hizo tropezar y caer al suelo. Gritó de dolor al sentir que su pierna estaba casi aplastada y sus articulaciones raspadas contra el asfalto áspero. Miró hacia atrás con terror al ver su pierna atrapada bajo un gran trozo de hormigón, sin aparente escapatoria, y la gigantesca figura del Zero Pointer acercándose. Intentó desesperadamente alcanzar los escombros que la mantenían inmovilizada, con la esperanza de que las 5 almohadillas tocaran el trozo, lo que le permitiría activar su peculiaridad y al menos liberarse. Dudaba poder correr mucho en el estado en que se encontraba su pierna, pero al menos estar libre le permitiría esconderse en lugar de esperar como un blanco fácil a que el coloso la alcanzara. Sin embargo, por mucho que lo intentara, sus dedos apenas rozaron su objetivo, y su pulgar quedó a solo unos centímetros de activar su peculiaridad. Gimió de esfuerzo, luchando por estirarse lo suficiente para liberarse, pero todo su cuerpo se quedó petrificado cuando una sombra amenazante con forma de mano se proyectó sobre ella. Giró la cabeza bruscamente hacia adelante para mirar a los demás concursantes, con ganas de gritar y suplicar ayuda a sus compañeros, pero su voz se ahogó y se ahogó con el polvo del reciente impacto. No veía a nadie que pensara enfrentarse al enorme robot, así que dudaba que pedir ayuda sirviera de algo. Las lágrimas empezaron a asomar a sus ojos. «Por favor, que alguien me ayude», gritó para sí misma, cerrando los ojos con resignación. No le tenía miedo a la muerte. Al fin y al cabo, solo era un examen.
No tenía sentido que los estudiantes estuvieran en peligro de muerte, pero el dolor seguía siendo un concepto muy novedoso para la chica, y ser apretada por una enorme mano robótica parecía que le dolería más que la pierna rota y los rasguños que ya tenía. Mientras los últimos vestigios de esperanza se desvanecían con la luz, rápidamente eclipsada por la sombra cada vez mayor del puntero láser, escuchó una voz grave y desconocida. «¿Sabes? Una vez alguien que conozco me dijo que caerse es un mal presagio», dijo la voz atronadora. Ochako entreabrió los ojos, sin estar segura de si le gustaría lo que viera, pero mirar hacia arriba y ver la gran figura roja vestida con un chándal verde resultó ser mejor de lo que esperaba. Finalmente, las palabras que le había dicho se registraron en su cabeza. Midoriya. La chica logró decir débilmente. La figura roja esbozó una sonrisa mientras alzaba la mano del puntero cero por encima de su cabeza, casi como si pudiera realizar la tarea con las 3 manos atadas a la espalda. El único e inigualable, ahora vamos a echarte una mano. Izuku sonrió con picardía. La chica suspiró aliviada cuando los otros 2 brazos que Izuku ahora poseía retiraron los escombros que la sujetaban de la pierna, liberándola finalmente del efecto aplastante sobre ella, y la levantaron en brazos como a una princesa. La enorme figura de 4 brazos que era Izuku Midoriya entonces metió las rodillas, soltando su agarre sobre el robot, antes de rodar hacia un lado, alejándose del alcance de la palma gigante al tocar el suelo. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, saltó lejos, recorriendo decenas de metros en un segundo. «Uf, eso estuvo cerca», Izuku suspiró, mirando hacia atrás al robot que había recuperado su brazo y avanzaba, creando horribles ruidos de choque y lanzando más escombros por todas partes con cada paso. Izuku chasqueó la lengua, mirando a los demás participantes heridos esparcidos por la calle. Estaba a punto de alcanzar los 100 años, pero no podía ignorar a las personas necesitadas. Desafortunadamente, a pesar de los asombrosos poderes físicos de 4 brazos, no fue lo suficientemente rápido para salvarlos a todos, y el tiempo límite para su transformación se acercaba rápidamente. Una parte más oscura de él, que solía aflorar de vez en cuando, también le decía que estaría sacrificando sus posibilidades de superar los 100 puntos y, por lo tanto, que no alcanzaría su objetivo antes incluso de dar un paso importante hacia él. De todos modos, ya había salvado a la persona que estaba en mayor peligro, y era probable que el examen terminara antes de que el lentísimo estudiante de 0 puntos alcanzara a alguien más, así que su intervención no iba a mejorar realmente la situación. «Oye, Midoriya-kun, tu don es asombroso», dijo Ochako con voz débil. «Serás un gran héroe». Izuku se quedó paralizado. «Maldita sea», gritó para sí mismo. Casi había caído en un abismo que jamás quiso ni siquiera mirar, debatiendo si sacrificar sus propias ventajas para brindar la más mínima ayuda era algo que muchos héroes modernos hacían, y por lo general el debate se inclinaba hacia su propia comodidad en ese caso. Era precisamente lo que había jurado no ser nunca, no hacer nunca, pero había sido cegado por su propio deseo de reconocimiento. Esta situación bastó para que esa pequeña parte de él que le decía que su objetivo de superar a All Might era una estupidez, finalmente se hiciera oír más fuerte que cualquier otra cosa. Izuku soltó una risita para disimular el creciente autodesprecio que sentía. «Gracias, Ochako». La chica lo miró con curiosidad. «Espera aquí, vuelvo enseguida», dijo, reclinando suavemente a la niña contra la pared. «Por desgracia, parece que hoy ya he conseguido todos los puntos que podía». El chico se agachó un segundo, apuntando su vuelo antes de dispararse hacia la cabeza, el punto débil confirmado de los robots, algo que había comprobado muchísimas veces ese mismo día. Alcanzó su punto más alto sobre el robot y dejó que la fuerza de la gravedad lo llevara hacia los 8 ojos rojos brillantes del robot de 0 puntos. Levantó sus 4 poderosos brazos y juntó los puños, formando un puño martillo de 4 brazos. Movimiento definitivo. Martillo meteorito. Los 4 brazos se movieron en perfecta sincronía y se estrellaron contra la placa verde del puntero cero, creando una onda expansiva que se propagó por varios edificios, destrozando cristales y hundiendo la placa frontal del robot hasta tal punto que su cabeza quedó casi tan fina como el papel.
El robot cayó lentamente hacia atrás, su colosal figura crujiendo al moverse de una forma para la que no había sido diseñado, antes de estrellarse contra el suelo con un estruendo tan fuerte que varios participantes se taparon los oídos. Izuku simplemente se alegró de que los participantes que estaban detrás del robot cuando apareció hubieran abandonado un amplio radio alrededor de la posición del puntero cero, por lo que nadie más resultó herido por sus acciones. El chico aterrizó con un golpe seco sobre el pecho del Zero Pointer, soltando un profundo suspiro mientras su armadura de hombro brillaba en rojo y volvía a transformarse en su forma normal. Se mantuvo erguido triunfante entre el polvo y el humo. El chico dejó escapar un suspiro cansado al oír a Present Mic anunciar finalmente el final de los exámenes, contento de que hubieran terminado, pero ligeramente decepcionado por no haber alcanzado los 100 puntos que tanto anhelaba. Supongo que 89 puntos tendrán que bastar. La semana posterior al examen se había convertido en una nebulosa para Izuku, entre su antigua rutina de entrenamiento y escuela, y su nuevo pasatiempo de hablar con su recién hecha amiga Ochako por mensaje de texto. Había conseguido su número con mucho valor y apenas murmurando algo, el chico de pelo verde rara vez tenía tiempo para darse cuenta de que las manecillas del reloj se movían. Sobre todo desde que había descubierto su nueva afición. Averiguar qué efectos secundarios ocultos tenía su reloj sobre él. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo despierto conectado a lo que Izuku había bautizado como un escáner de memoria muscular, un artilugio que había construido mediante el uso intensivo de lo que consideraba su forma más fácil de usar y la más difícil. Era impresionante lo que se podía lograr con una superinteligencia y una computadora cuántica que, literalmente, formaba parte de uno mismo. Los mencionados alienígenas habían sido bautizados como materia gris, un pequeño humanoide gris, de unos 15 centímetros de altura, con un caso grave de ojos saltones y una inteligencia extremadamente desarrollada, y Upgrade, que era literalmente una masa tecnológica que había sido un verdadero dolor de cabeza para Izuku aprender a usar, ya que no era precisamente fácil controlar algo sin huesos, o músculo, o cualquier cosa, en realidad. Pero, afortunadamente, después de unos meses, ha logrado dominar el movimiento y el uso de las habilidades mejoradas, que han funcionado de manera espectacular en conjunto con la capacidad de la materia gris, para construir tecnología de un nivel hasta entonces inaudito. En resumen, Izuku ahora era rico y disponía de una máquina de última generación para diagnosticar su propio cuerpo. Bueno, su madre era rica, ya que Izuku no tenía la edad suficiente para reclamar ninguno de sus locales por el momento. En fin, lo que había descubierto era que el reloj tenía cierto efecto de traspaso en lo que respecta a la memoria muscular, lo cual tenía sentido ya que sus recuerdos se compartían entre formas. Lo que eso significaba era que técnicamente podía moverse como una forma mientras era otra diferente, lo cual en realidad era bastante inútil, ya que cada forma tenía fisiologías muy diferentes. Sin embargo, había algo que sí le permitía hacer. Podía crear un estilo de lucha para cuando estuviera en su forma humana, algo que no se le había ocurrido como útil hasta aquel encuentro con el punta durante el examen de ingreso. Al combinar meses de práctica e instintos que había adquirido en ciertas formas, intentaba desarrollar el estilo de lucha más eficiente posible, razón por la cual estaba conectado a una máquina con forma de cubículo, corriendo a 4 patas en una cinta de correr omnidireccional y pensando en los resultados que se avecinaban. No sentía ningún nerviosismo por los resultados del examen. Había consultado en internet las notas de corte de años anteriores y se podía decir que su puntuación era un poco más que suficiente para aprobar. Sin embargo, no tuvo el valor de decirle a Ochako que sus 29 puntos probablemente no eran suficientes, así que fingió no tener ni la menor idea de lo bien que lo había hecho. Sin embargo, Izuku apartó todos esos pensamientos cuando su casco de realidad virtual le envió una notificación de que su alegre y única mejor amiga le había enviado un mensaje. ¡Dios mío! Lo logré. Aprobé. Izuku contempló el mensaje con una mezcla de felicidad y cierta confusión. Se alegró de que su amiga hubiera aprobado, pero al mismo tiempo le sorprendió que lo hubiera hecho con tan pocos puntos. Esto le dio una razón para afianzar aún más su conclusión de que el sistema de héroes actual no ofrecía suficientes incentivos para la mejora, o bien significaba que el examen tenía algún tipo de criterio oculto que afectaba en gran medida a la distribución de los puntos.
Rápidamente felicitó a Ochako e intentó sonsacarle información sobre el asunto, solo para recibir una respuesta bastante descarada que básicamente equivalía a decirle: es un secreto. El chico se abstuvo de indagar más en el asunto, decidiendo que lo averiguaría tarde o temprano. En realidad, no le preocupaba el fracaso, ya que era imposible que alguien obtuviera 60 puntos basándose únicamente en criterios ocultos, a menos que el profesorado estuviera siendo muy parcial. Izuku decidió que ya había tenido suficiente de estar conectado por un día, así que se quitó los brazos hidráulicos de los brazos y las piernas, antes de colocarse en la sala de estar para poder recibir su carta tan pronto como llegara. La casa de Izuku no era pequeña en absoluto. Era muy consciente de que muchas familias se las arreglaban con mucho menos, pero nunca se había adaptado del todo a los tiempos modernos. Su familia no era particularmente adinerada, por lo que habían prescindido de mucha tecnología sofisticada que había salido al mercado recientemente. Había reformado profundamente el lugar para satisfacer su impulso adolescente de poseer lo más nuevo y reluciente, utilizando el dinero que había acumulado y la mencionada combinación de materia gris y actualización para equipar su casa con tecnología de punta. El niño se sentó en su nuevo y cómodo sofá inteligente. Sin duda era excesivo, y eso sin tener en cuenta lo cómodos que eran los cojines, pero le hacía feliz, así que construyó uno. Su nuevo puesto le permitía oír el buzón, lo que le permitió acomodarse con un cuaderno y conexión a internet hasta que escuchó el sonido que estaba esperando. El paquete era bastante discreto para lo que contenía, pero Izuku lo abrió como si se tratara de secretos gubernamentales. El hecho de que confiara en sus resultados no significaba que estuviera perdiendo los estribos por haber recibido una carta de la OEA. Tras abrir el paquete y activar el pequeño proyector holográfico, el chico no pudo evitar levantar una ceja con curiosidad cuando, de entre todas las personas, apareció All Might en la pantalla. «Estoy en la pantalla», gritó triunfalmente. Izuku se dio cuenta de que estaba usando su forma de héroe, lo que le molestó un poco. Sinceramente, desperdiciar el tiempo de las preciosas 3 horas que tenía al día para grabar vídeos era un uso definitivamente irresponsable de su poder. Ahora bien, joven Midoriya, obtuviste una puntuación excepcional en la parte escrita del examen, y en la parte práctica conseguiste unos asombrosos 89 puntos, lo que te sitúa en lo más alto de la clasificación de todos los aspirantes. Impresionante, explicó All Might, provocando una sonrisa en Izuku. A pesar de su reciente menor admiración por él, All Might seguía siendo el héroe número 1, y nunca estaba de más recibir elogios de alguien de ese nivel. Sin embargo, eso no es todo. ¿Qué escuela de héroes solo mediría la capacidad de destrucción de un estudiante? All Might pulsó un botón del mando a distancia que sostenía, encendiendo una pantalla situada detrás de él. La pantalla comenzó a mostrar una repetición del momento en que Izuku salvó a Ochako del Zero Pointer. Para un héroe, la capacidad de salvar es igual de importante, si no más, que la capacidad de capturar el mal, y por eso la escuela también otorga puntos por rescate, dijo el hombre con un tono mucho más contenido del que Izuku creía poder expresar. Pero eso no es todo. All Might pulsó otro botón del mando a distancia que volvió a cambiar la imagen en la pantalla. Esta vez era una imagen de Ochako hablando con Present Mic. ¿Conoces a Izuku Midoriya? ¿Ese chico alto, desaliñado y con el pelo verde?, preguntó la chica nerviosamente. Bueno, me salvó en ese examen y aprovechó la oportunidad para conseguir puntos. No sé si eso significa que podría suspender, pero no soportaría ser la causa si lo hace, así que, me gustaría darle algunos de mis puntos, si no te importa. Izuku observó el acto estúpidamente desinteresado de su amiga, y una mezcla de emociones extrañas se agitó en su pecho. Se sintió agradecido y orgulloso de llamarla su amiga, pero también sintió la necesidad de darle una bofetada por intentar sacrificarse tan innecesariamente. Dio por sentado que así era como se sentían la amistad y la camaradería. Extraño. Sin embargo, no podía decir que no le gustara. Esta capacidad de inspirar a otros a hacer el bien, esta es una habilidad que solo poseen unos pocos, los más grandes héroes.
Por salvar desinteresadamente a otro a pesar de la desventaja personal, les otorgamos a ti y a la joven Ochako 40 puntos de rescate, y por inspirar a otros a seguir el camino del verdadero heroísmo, les otorgamos 20 puntos de rescate adicionales. Esto les da el máximo de 60 puntos de rescate que otorgamos durante este examen. All Might hizo una pausa para respirar hondo, lo que provocó que Izuku resistiera la tentación de taparse los oídos. Con una puntuación verdaderamente heroica de 149 puntos, te damos la bienvenida, Izuku Midoriya, a tu Academia de Héroes. En ese momento se cortó la transmisión. Izuku sonrió para sí mismo. Imagínate, All Might llamándome héroe. El chico se dijo a sí mismo con cierta alegría. Se prometió a sí mismo no guardar rencor a aquel hombre, pero disfrutaba de la ironía tanto como cualquiera. No ayudó que All Might probablemente también hubiera obtenido el máximo de 60 en su examen, lo que significaba que el símbolo de la paz probablemente había obtenido 160 puntos en lugar de los 100 revelados, por lo que Izuku de hecho había fracasado en su objetivo autoimpuesto de vencer al profesional. Lo bueno es que se veía realmente impresionante cuando derribó a ese rival de 0 puntos. El chico le envió un mensaje de texto a Ochako y a su madre, que en ese momento estaba trabajando en su nuevo empleo diseñando para la empresa de moda en la que siempre había querido trabajar. Un trabajo que consiguió en parte gracias a sus excelentes habilidades, y en parte gracias a que Izuku movió algunos hilos usando su nueva riqueza e influencia. Lo que básicamente significaba que podía tomar el control de la empresa cuando quisiera, pero no iba a decirle a su propia madre que él era su jefe. Una vez terminado el discurso de felicitación y tras prometer que celebrarían más tarde, Izuku siguió haciendo planes para el futuro. Unos últimos retoques a su traje de héroe, algunas adquisiciones hostiles planeadas de ciertos negocios y un programa de entrenamiento para ayudar a su nuevo amigo a prepararse para el nuevo año escolar. Finalmente lo logré, el siguiente paso para convertirme en el héroe que siempre quise ser finalmente ha comenzado. Izuku reflexionó, es hora de demostrarle al mundo que no soy un chico cualquiera. Dirigiendo su mirada hacia la imponente entrada de la UA por segunda vez en su vida, la segunda de muchas que observó con una sonrisa, Izuku respiró hondo para calmar sus nervios. A pesar de todos los cambios que había logrado introducir en su personalidad en los últimos meses, algunas cosas eran más difíciles de cambiar que otras. En este caso, el fanático de los héroes que llevaba dentro quería soltar un chillido tan fuerte que probablemente haría añicos las ventanas del edificio que miraba con tanta reverencia. Su nueva visión, más realista, de las hazañas heroicas no había afectado, después de todo, a su amor por todo lo relacionado con la lucha contra el crimen, y esta seguía siendo la mejor escuela de héroes de todo Japón, lo que aún significaba algo para él a pesar de su visión poco entusiasta del sistema de héroes en sí. La clave del asunto era que cualquiera que pasara por los pasillos de esta escuela, su nueva escuela, se marchaba convertido en un héroe poderoso y altamente capacitado. Al fin y al cabo, lo que decidieran hacer con ese poder y esa habilidad era su propia elección. ¿Vamos a entrar, Izuku? ¿O debería quedarme mirando la entrada un rato más? Preguntó Ochako con voz alegre. El chico de pelo verde se giró hacia su mejor y única amiga, dedicándole una sonrisa burlona en la mejilla. Bueno, podría quedarme mirando la entrada todo el día, pero supongo que ser puntual es importante, así que supongo que puedo seguir adelante, respondió con un tono de falsa resentimiento. Esto indicó a los dos adolescentes que debían comenzar a caminar hacia el interior del edificio de la escuela. Izuku pensó que era bastante afortunado que él y Ochako tomaran la misma línea de tren para ir a la escuela y estuvieran en la misma clase. No solo les permitía pasar los siguientes años compartiendo experiencias que fortalecerían sus lazos, sino que también significaba que no tenía que entrar solo a su nueva clase. En el fondo, seguía sintiéndose nervioso en situaciones sociales, pero tener a su lado la personalidad extrovertida de su nuevo compañero de aventuras le ayudó a aliviar gran parte de esa ansiedad, lo que, con suerte, le evitaría arruinar la primera impresión que causaba a los demás compañeros de clase. También ayudó el hecho de que ahora tenía horas de experiencia hablando con chicas guapas, no es que hubiera mejorado en ello, simplemente estaba menos aterrorizado y confundido por la especie en general.
A pesar de todo esto, no podía quitarse de encima la extraña sensación de que el universo estaba a punto de golpearlo en la cara con una caja de Pandora con la que inevitablemente tendría que lidiar, así que supuso que tener a alguien que, con suerte, siempre estaría de su lado no era lo peor del mundo. Tras sortear con éxito el laberinto que eran los pasillos de la UA, lo cual no fue tarea fácil, y finalmente encontrar la entrada a su nueva clase, los dos héroes en entrenamiento no pudieron evitar maravillarse ante el tamaño de las puertas. Son bastante grandes, ¿eh? Dijo Ochako con bastante naturalidad. Izuku reprimió el impulso de hacer un comentario sarcástico sobre lo obvio de su afirmación. Había aprendido desde el principio que Ochako siempre tenía buenas intenciones, especialmente con sus comentarios ocasionales, ligeros pero vacíos. Calculaba que la mitad de las veces solo servían para romper un silencio incómodo o para aligerar el ambiente, dos cosas por las que el chico estaba agradecido porque era pésimo en cualquier tipo de conversación trivial. Además, Izuku necesitaba guardar su sarcasmo para las inevitables discusiones que tendría con sus otros compañeros de clase, adolescentes hormonales como eran. También estaba el hecho de que estaba intentando dejar de ser tan imbécil, ahora que sospechaba que sus otras facetas estaban empezando a afectarle más allá de lo físico. Probablemente sean para personas con peculiaridades que alteran su cuerpo, les dijo el chico a sus amigos mientras apartaba la puerta, que, como era de esperar, era pesada, y elevaba una última plegaria al universo con la esperanza de que no le jugara una mala pasada. Su plegaria quedó sin respuesta, ya que de repente se vio envuelto en una acalorada discusión entre un chico que le resultaba algo familiar y su conocido más antiguo. Honestamente, ya no sabía qué pensar de Katsuki Bakugou. Desde que había conseguido el reloj, era como si el rubio se hubiera olvidado por completo de quién era. No había intentado intimidarlo ni una sola vez, ni había ofrecido ningún apoyo a los acosadores que surgieron en su lugar. No es que Izuku se quejara. Los últimos 10 meses habían sido agradables y tranquilos, para variar. Había descubierto que no todo el mundo era tan brutalmente eficiente como el rubio a la hora de destrozar la autoestima de alguien. Además, el chico de pelo verde ahora tenía el reloj, y este le otorgaba habilidades mucho mejores que cualquier cosa que sus compañeros de clase pudieran producir. Dios, eso lo hizo sonar como su antiguo torturador. Izuku empezó a preocuparse un poco cuando se sentó al lado del chico durante la charla informativa sobre el examen de ingreso y el rubio ni siquiera le dirigió una mirada. Repito, no se estaba quejando exactamente, simplemente le pareció extraño. En cuanto terminó de abrir la gran puerta del aula, la atención de los dos adolescentes que discutían se centró inmediatamente en él. El chico alto de pelo azul lo observó durante un segundo con lo que Izuku solo pudo describir como una admiración sorprendida, antes de correr hacia él en lo que el chico de pelo verde supuso que era una mala imitación de un movimiento robótico. «Tú», gritó el chico, haciendo que Izuku retrocediera sorprendido. «Eres el chico del inicio del examen de ingreso». Debo disculparme por mi imprudencia en aquel entonces, comenzó antes de hacer una reverencia perfecta de 90 grados. Lograste discernir el verdadero significado del examen, algo que yo mismo no pude lograr. Izuku lo miró parpadeando con expresión de asombro. ¿Acaso el chico estaba hablando de puntos de rescate? A decir verdad, el chico de pelo verde no tenía ni idea de que formaban parte del examen, pero lo que sí sabía era quién era el chico que tenía delante, y desde luego no iba a dejar escapar la oportunidad de volver a fastidiar a ese tipo sin aprovecharla. Ah, así que tú también lo descubriste. Comenzó Izuku con grandilocuencia, verdaderamente un estudiante digno de la UA. Dime amigo, ¿cuál es tu nombre? Fue difícil reprimir la sonrisa de su rostro cuando el chico extendió vehementemente su mano extendida con ambas manos y comenzó a temblar vigorosamente. Mañana dejaré de ser tan idiota, se juró el chico de pelo verde. Ochako no tuvo ningún reparo en ocultar su diversión mientras se tapaba la boca para reprimir una risita y comenzaba a negar con la cabeza ante las payasadas de su amiga. Me llamo Ida Tenda, es un placer conocerte, dijo el chico cortésmente, antes de hacer una pausa y darle a Izuku la oportunidad de decir su nombre. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una voz repentina provino de detrás de él en tono bajo, lo que le hizo dar un respingo de sorpresa. Si estás aquí para socializar, entonces vete.
Izuku se giró para mirar al que hablaba, solo para encontrarse con lo que mejor podía describir como una oruga amarilla con la cara descuidada. Izuku contuvo su grito de sorpresa, dejando escapar una especie de jadeo ahogado. Los demás no. En ese instante, los oídos de Izuku lo odiaron. Te tomaste 8 segundos para sentarte, lo cual es completamente irracional, dijo la oruga, mientras tomaba su lugar al frente de la clase. Soy Shota Aizawa, tu profesor tutor, añadió, antes de que se oyera el nítido sonido de una cremallera y emergiera un hombre con cabello largo, desaliñado y negro, vestido con ropa negra sencilla y con vendas blancas alrededor del cuello. Cámbiate y encuéntrame afuera, dijo simplemente, sacando un uniforme de educación física de su crisálida amarilla. Tienes 10 minutos. Acto seguido, abandonó la clase sin dar más instrucciones, dejando a un grupo de 20 adolescentes confundidos a su suerte. Para Izuku fue toda una odisea cumplir con la petición de su profesor. No solo desconocía dónde conseguir el uniforme de educación física de su talla, sino que también tenía que encontrar los vestuarios. Daba por hecho que el colegio los tenía, pero le costaba averiguar dónde estaban. Para ello, tenía que recorrer el inmenso laberinto que eran los pasillos de su nuevo colegio, y solo disponía de 10 minutos para hacerlo. Estaba cuestionando la capacidad de su profesor para, bueno, enseñar. Los había metido a todos en la parte profunda de la piscina en cuestión de 5 segundos, y ni siquiera se quedó a verlos ahogarse. Tal vez fue una prueba de independencia o algo así, para demostrarles que ya no recibirían todo lo que necesitaban por parte del profesorado, o tal vez simplemente le estaba dando demasiadas vueltas al asunto y su profesor era terriblemente perezoso. A Izuku le resultaba muy difícil decirlo. Debido a la gran prisa que él y todos los demás tenían, ni siquiera pudo entablar una conversación con gente nueva. De hecho, todos tenían tanta prisa por salir que no se ayudaron mucho entre sí para lograr su objetivo colectivo, pero Izuku tampoco hizo ningún esfuerzo, así que no se lo reprocharía a nadie. Había hecho un nuevo amigo, o al menos eso creía, ya que Ida se había unido a él y a Ochako en su aventura por el laberinto de la OA. No estaba seguro de por qué, ya que literalmente no había hecho más que ser un imbécil con él, pero de alguna manera tenía la impresión de que el chico de las gafas era incluso más torpe socialmente que él. Una vez que todo terminó, por algún milagro toda la clase logró salir antes de que se acabara el tiempo, y ahora observaban a su nuevo profesor con curiosidad. Hoy realizaremos la prueba física básica. Sin embargo, el gobierno prohíbe el uso de dones durante dicha prueba, lo cual es completamente ilógico, dijo el hombre alto y desaliñado, sacando una pelota con una parte mecánica cuyo funcionamiento Izuku desconocía. Izuku Midoriya, obtuviste la puntuación más alta en el examen de ingreso, ¿verdad? Preguntó el hombre, lanzándole la pelota. Izuku notó la atención que recibía al instante. Miradas de admiración y rivalidad se centraban en él con la intensidad de un láser de alta potencia. También se mezclaba la mirada ligeramente enfadada de Katsuki, pero probablemente eso era lo menos extraño que el rubio había hecho en los últimos 10 meses. A Izuku le preocupaba más el hecho de que no estuviera tan enfadado como él pensaba que debería estar, y que no hubiera gritos. Ese sí, señor. Respondió Izuku, atrapando la pelota y agradeciendo a sus reflejos recientemente desarrollados por haberlo salvado de la vergüenza. No es que no le avergonzara la atención, pero pudo disimularlo de alguna manera. ¿Cuál fue tu puntuación en lanzamiento de pelota en la escuela secundaria? Preguntó el hombre. Bueno, algo así como 40 metros, dijo Izuku, riendo nerviosamente. No era precisamente la mejor puntuación, y lo sabía, aunque probablemente ahora fuera mejor gracias a todo el ejercicio que había hecho. Lanza la pelota sin salir del círculo, tienes 3 intentos, usa cualquier medio necesario para obtener la puntuación más alta. Izuku se acercó al círculo sin miedo. El chico miró la pantalla de su reloj por un segundo, preguntándose si podría obtener una mejor puntuación con sus otras formas aparte de 4 brazos. Sentía que estaba abusando un poco de esa forma, pero la mayoría de los desafíos que había encontrado en la OA hasta el momento podían resolverse fácilmente mediante el uso de la fuerza bruta. Nada transmitía mejor la idea de fuerza bruta que una figura corpulenta de 4 brazos.
Reflexionó durante unos segundos más, ideando algunos planes elaborados que podría llevar a cabo, antes de decidir simplemente que seguir con lo de siempre no era necesariamente malo. En un destello de luz verde, Izuku apareció allí de pie en todo su esplendor rojo. Muchos de sus compañeros exclamaron emocionados. Era la primera vez que lo veían en esa forma, y 4 brazos tenía una presencia bastante imponente. Izuku se colocó en posición para lanzar la pelota lo más lejos posible, sus músculos se tensaban contra el uniforme que se había agrandado para ajustarse a su nuevo tamaño. Al reloj le gustaba ser así de ingenioso, aunque no estaba seguro de en qué estaba pensando la al hacer que el uniforme fuera tan ajustado en las mangas. El niño lanzó la pelota imitando lo mejor que pudo un lanzamiento profesional, provocando una onda expansiva que se propagó debido a la fuerza del movimiento. 2115,9 metros, afirmó Aizawa, aparentemente imperturbable ante el viento que Izuku acababa de generar y que le ondeaba su larga cabellera negra. De hecho, el hombre permaneció completamente inmóvil, como si la fuerza no le afectara en absoluto, lo cual impresionó bastante al adolescente. Aizawa les mostró a los alumnos el monitor que sostenía en la mano para que pudieran comprobarlo por sí mismos, y todos comenzaron a clamar con un tono de entusiasmo. ¡Genial! Eso parece muy divertido. Exclamó emocionada una chica de piel rosada, cabello a juego y unos ojos interesantes. ¿Te parece divertido, dices? Preguntó Aizawa con modestia. Así que planeabas pasar tus 3 años aquí pasándolo bien. ¿Qué pasó con convertirte en héroe? Continuó, elevando considerablemente la tensión en el ambiente. Muy bien. En ese caso, nueva regla. El estudiante que quede último en la clasificación general será considerado un caso perdido. Les echó un vistazo severo a los alumnos, como para asegurarse de que todos prestaban la debida atención. Y fue expulsado inmediatamente. El ambiente, antes jovial, había sido reemplazado repentinamente por la ansiedad y el miedo. Izuku presionó el Omnitrix sobre su hombro para volver a la normalidad a la fuerza. No tenía sentido perder el tiempo que podía permanecer transformado, sobre todo si este evento ahora tenía consecuencias. No le preocupaba demasiado quedar último, pero no iba a arriesgarse a que eso sucediera sin siquiera conocer las peculiaridades a las que se enfrentaría, especialmente si se quedaba sin fuerzas antes del final. El niño que queda último es expulsado. Gritó Chako sorprendida. Izuku no estaba seguro de qué le preocupaba en particular. Ya podía ver varias maneras en que ella podría sobresalir en la mayoría de las pruebas que solían hacer para una prueba de aptitud física, además de que le había dado algunos consejos sobre ejercicios que le habrían ayudado mucho, si los hubiera hecho o no. Izuku no le había preguntado, apenas se habían visto en persona desde el examen, y ella se había mudado a su nuevo apartamento recientemente, así que no había tenido la oportunidad de ver si había mejorado. Este es nuestro primer día aquí. Eso es demasiado irracional. Continuó. Quizás estaba preocupada por los demás. Un héroe sí necesita un corazón altruista, así que, de ser así, estaba seguro de que su amiga iba por el buen camino para convertirse en una heroína extraordinaria. Sin embargo, también estaba seguro de que quienes habían aprobado el examen de ingreso estaban más que preparados para esta prueba, además de dudar de que Aizawa estuviera diciendo la verdad sobre las consecuencias, ya que eran demasiado severas, incluso para la mejor escuela de héroes del país. Por otro lado, nunca había oído hablar de un Shota Aizawa en el circuito de héroes. Si bien no era raro que los héroes no revelaran sus nombres reales en público, técnicamente eran funcionarios públicos, por lo que una búsqueda rápida en línea del nombre de un héroe era más que suficiente para descubrir su identidad. El hecho de que Izuku no hubiera oído hablar de su nombre, ni pudiera relacionar su apariencia con un nombre de héroe, sugería que su maestro era un héroe clandestino, y que ese grupo operaba bajo un modus operandi diferente. Lejos de las miradas indiscretas de los medios, los héroes clandestinos podían ser mucho más duros con los villanos y mucho más brutales en sus tácticas. Tampoco tenían que ser amables con los civiles, ya que no recibían prácticamente ninguna publicidad, por lo que no tenían motivos para tratar con los fans ni les importaban las calumnias de los medios. Últimamente, Izuku había tomado bastante admiración por los héroes clandestinos.
El hecho de que se esforzaran tanto por ayudar a la gente y no recibieran ningún reconocimiento público era algo muy admirable para él, y no le habría importado seguir el mismo camino que ellos si, algún día, convertirse en el héroe número uno dejara de ser importante para él. Desafortunadamente, era muy importante para él demostrar que podía lograr algo tan grande siendo alguien sin particularidades. Esto no solo serviría para demostrar que todos los que alguna vez dudaron de él estaban equivocados, algo que deseaba fervientemente a pesar de que era una meta que resultaba contradictoria con las razones que recientemente había encontrado para ser un héroe, sino que también ayudaría a inspirar a otras personas sin particularidades a creer de nuevo en sí mismas. Fue un sacrificio necesario para algunos de sus ideales. Por el momento, sin embargo, no tenía ni idea de la naturaleza o la personalidad de su nuevo profesor, así que, por lo que sabía, la amenaza de expulsión podía ser muy real. De hecho, si lo pensaba bien, estaba el caso de que los dos últimos festivales deportivos habían tenido muchos menos estudiantes héroes que cualquier otro año, lo que, en lo que a Izuku respecta, podría ser una prueba sustancial de la veracidad de la amenaza de aquel hombre. Aizawa miró al moreno con languidez, ocultando su rostro entre la bufanda y el cabello, dejando ver solo un ojo vago. Desastres naturales, accidentes masivos, villanos, todo tipo de calamidades pueden ocurrir cuando menos lo esperamos. Todo Japón está sumido en la irracionalidad. Es nuestro deber como héroes restaurar la razón. El hombre los miró una vez más con su mirada severa, una sonrisa perezosa asomando en sus labios. Los próximos 3 años no serán más que penurias. Ese es el significado de Plus Ultra. Ahora bien, es hora de dar un paso al frente. La primera prueba fue una simple carrera de 50 metros. Los dos primeros estudiantes que participaron fueron Iida y una chica llamada Tsuyu Asui, quien obviamente tenía un don relacionado con las ranas por la forma en que estaba parada preparándose para correr, aunque Izuku se preguntaba cuánto se parecía a una rana en realidad, ya que parecía bastante humana. Los resultados fueron prácticamente como Izuku esperaba, y Iida tenía motores literales en las piernas, así que su corto tiempo de 3,04 segundos fue bastante impresionante, podría superarlo fácilmente con el alienígena adecuado, e Ingenium, el héroe profesional que el chico de pelo verde sospechaba que era el hermano de su compañero de clase, y probablemente nuevo amigo. Izuku realmente no podía decirlo con el hermano era mucho más rápido, pero entonces el chico supuso que el hombre, el hermano mayor de su compañero de clase, era un héroe profesional con años más de entrenamiento y experiencia, además de lo que había oído sobre el Kirk de Ingenium. Iida podría volverse mucho más rápido si tuviera más distancia que cubrir, mientras que había mucho margen de mejora. Izuku ahora tenía curiosidad por saber si Iida podría superar su forma más rápida algún día. Tsuyu obtuvo una puntuación de 5,58 segundos, lo cual fue bastante impresionante. El hecho de que utilizara sus piernas, naturalmente más fuertes, para saltar en lugar de correr fue una jugada bastante ingeniosa por su parte, pero desafortunadamente aún palideció en comparación con el velocista de la clase en su elemento natural. Luego fue el turno de Ochako, quien redujo el peso de sus zapatos y ropa para intentar recortar algunos segundos a su tiempo, logró obtener exactamente 7 segundos, lo cual fue una mejora, pero basada en los ejercicios que Izuku le había dado, los cuales él se había esmerado en optimizar lo mejor que pudo basándose en lo que sabía sobre su composición corporal, lo cual sonó más espeluznante de lo que Izuku pretendía. La ropa no podía ser una carga para ella, así que la mayor parte del tiempo que se había afeitado se debía sin duda a su propia mejora física, con la que estaba siendo algo negligente, pero la chica de pelo verde ahora podía remediarlo ya que vivía mucho más cerca que antes. Su compañero había sido un chico con cola llamado Ojiro, que terminó la carrera más rápido que Ochako impulsándose hacia adelante con su quinta extremidad. Mostraba movimientos bastante elegantes, que Izuku podía atribuir a un artista marcial entrenado gracias a toda la investigación que había realizado para perfeccionar su propio estilo de lucha. El chico de pelo verde guardó esa información para más tarde. Tal vez podría pedirle consejo a su compañero de clase sobre sus propias habilidades.
A continuación estaba la chica de piel rosada y un chico rubio que parecía brillar por alguna razón. Izuku de alguna manera pensó que en realidad no estaba relacionado con un Kirk, y el chico tal vez llevaba purpurina consigo. La chica, Minasido, patinaba por la pista usando una secreción blanca de sus pies. Izuku estaba confundido sobre qué sustancia podría eliminar la fricción, tal vez algún tipo de lubricante, pero no estaba seguro de si algo podría permitir que alguien patinara sobre tierra, una pregunta para más adelante, supuso. El chico rubio literalmente disparó un láser desde el cinturón que llevaba alrededor del ombligo para impulsarse hacia adelante, antes de estrellarse contra el suelo, lo que implicaba algún tipo de límite de tiempo. Izuku se preguntó si el láser era puramente de impacto y cómo podía ejercer fuerza contra su usuario sin aparentemente empujar nada. Tal vez era pura fuerza cinética liberada en ambas direcciones, un efecto secundario del don. Finalmente llegó el turno del chico de pelo verde, y por un giro del destino, Katsuki había sido emparejado con él. Izuku miró a su conocido de la infancia, que parecía estar haciendo todo lo posible por ignorarlo. Animado por la reciente ausencia de acoso escolar y por el hecho de estar rodeado de compañeros de clase y su profesor, Izuku dijo algo que nunca pensó que le diría su antiguo acosador. ¿Estás listo para perder a Kaki-chan? Preguntó el chico, llegando incluso a intentar provocar al rubio con su apodo de la infancia. Katsuki lo miró, con la ira ardiendo en sus ojos rojos. «Cállate, Deku», gruñó en voz baja, lo cual no era la reacción que Izuku esperaba ni deseaba, pero al menos el chico le había hecho caso. ¿No te apetece bromear?, preguntó Izuku. Al recibir solo una mirada de reojo y un bufido de fastidio, decidió que tarde o temprano tendría que averiguar el motivo del extraño comportamiento de Katsuki, pero por ahora, decidió concentrarse en sus exámenes y en derrotar a su antiguo opresor. Como quieras. El chico se apartó de su ex amigo y estiró los hombros, antes de buscar la forma que necesitaba. En un destello de luz verde se transformó en una figura humanoide que se parecía mucho a un velocípedo blindado. El símbolo del Omnitrix estaba en su pecho y era casi completamente blanco y negro, salvo por las 5 rayas azules que tenía en su larga cola negra. Un rostro azul con ojos verdes, labios negros y rayas encima y en el lado derecho de los ojos miró a su compañero, quien lo miró con determinación, cruzando los brazos frente a su rostro con las palmas hacia atrás. «No parpadees». Izuku lo provocó antes de que una visera descendiera de su casco cónico. En cuanto se dio la señal de salida, Katsuki salió disparado hacia adelante, con explosiones que salían disparadas de sus brazos. El retroceso y la energía cinética producida lo levantaron del suelo y lo impulsaron hacia adelante con más velocidad de la que podría haber generado corriendo, lo que le permitió llegar a la línea de meta en poco más de 4 segundos. Katsuki se tomó un tiempo para felicitarse por haber demostrado su teoría anterior. Este nuevo desarrollo, en teoría, debería conducir al vuelo sostenido, una habilidad que siempre había querido añadir a su repertorio. Se detuvo bruscamente al final de la pista, levantando algo de polvo, antes de mirar hacia atrás, hacia el tramo que acababa de recorrer, esperando que Izuku se quedara atrás como solía ser el chico de pelo verde, pero sus expectativas se vieron frustradas al encontrarse con una pista completamente vacía. Ni siquiera el polvo que Izuku debería haber levantado se había dignado a aparecer. Miró hacia un repentino destello de luz roja, que rápidamente se desvaneció para revelar al chico de pelo verde de vuelta a su forma normal, antes de que sus ojos se dirigieran al robot que había registrado y ahora mostraba la hora del chico. Apretó el puño con rabia al darse cuenta de que no solo era más rápido que él, sino que incluso había logrado bajar de un segundo. Pequeñas explosiones crepitaron en las manos de Katsuki al darse cuenta de la distancia que de repente se había abierto entre él e Izuku. Quería gritar de rabia, exigirle al chico de pelo verde que le explicara cómo se había vuelto tan fuerte, de dónde provenía su repentina capacidad de transformarse no en una, sino en 2 formas monstruosas. Sin embargo, tuvo que contenerse. Gritar y chillar ya no eran cosas que pudiera hacer sin peligro, pues desde el incidente con el villano de Limo, había sufrido daños graves e irreparables en la garganta, y alzar demasiado la voz podía causarle serios problemas.
también sabía que no era algo que debiera hacer, alardeando de su fuerza sobre los demás, afirmando ser el más fuerte, cuando un villano de segunda categoría lo había dejado indefenso y casi lo había matado. Había aprendido la lección sobre creerse el mejor en todo. Así que simplemente miró fijamente a Izuku, rumiando su ira por ahora. Además, Izuku solo tenía fuerza y velocidad, pero parecía ser exclusivamente una u otra. Claro que era más fuerte y más rápido que él, pero Katsuki aún podía hacer muchas cosas que Izuku no podía, como volar. No había manera de que el empollón de Deku pudiera volar, por muy bien que pudiera analizar un don. La superfuerza o la supervelocidad nunca se traducirían en volar de verdad. Satisfecho por su pequeña victoria, se apartó de la pista sin decir palabra para dejar participar a los siguientes estudiantes. No estaba nada contento, pero podría interrogar a su compañero más tarde, cuando no estuviera rodeado por los otros adolescentes de su clase esperando sus resultados, y cuando la mirada atenta de su nuevo profesor no lo estuviera observando, preparado para cualquier arrebato que pudiera tener. Piedras, pensó Katsuki para sí mismo, todas son piedras en mi camino, solo que algunas son más grandes que otras. Las pruebas continuaron y todos los estudiantes lograron destacar en un área u otra. Incluso un niño pequeño de pelo morado logró obtener una puntuación bastante impresionante en los saltos laterales sostenidos. La forma en que usó su peculiaridad fue bastante impresionante, por lo que Izuku tenía muchas esperanzas en su inteligencia. Habría intentado hacerse amigo del chico si las miradas que les dirigía a algunas de las estudiantes no le hubieran dado escalofríos. Para que no se le malinterprete, el chico podía apreciar a una chica guapa tanto como cualquier otro, y tenía que admitir que todas las chicas de su clase eran bastante guapas, incluso la chica invisible tenía una figura atractiva, lo que no ayudaba en absoluto a su ansiedad, pero la forma en que el chico diminuto parecía mirarlas con lujuria le daba a Izuku la impresión de que se las imaginaba haciendo cosas indescriptibles, incluso para sus estándares hormonales alterados, y ese era un abismo en el que Izuku no quería mirar. La forma en que el chico miraba a Ochako, en particular, despertó algunas emociones negativas en el chico de pelo verde, lo cual era otra sensación extraña que no sabía qué significaba. En cuanto a logros excepcionales y constantes en las pruebas, Izuku definitivamente ocupaba el primer lugar, seguido de cerca por una chica con una coleta que desafiaba las leyes de la física llamada Momo, quien no paraba de sacar tonterías de su propia piel. Un espectáculo que, sin duda, resultaba entretenido, pero que hacía que el chico de pelo verde se sonrojara hasta las orejas cada vez. En realidad, no hubo ningún problema con ninguna de las pruebas, pero a Izuku le resultaba difícil quedar en primer lugar en cualquier cosa que no fuera la carrera de 50 metros, lo que, francamente, sorprendió al chico. No es que hubiera descartado a ninguno de sus compañeros desde el principio, pero simplemente le sorprendió que, a pesar de la versatilidad de tener básicamente lo que equivalía a 10 dones, no pudiera ganarlos todos. Supuso que esa era simplemente la maldición de quien sabe un poco de todo. Incluso con la fuerza bruta de 4 brazos, apenas fue superado por un chico con múltiples extremidades, Meso Shoji, según creía, quien desarrolló 3 manos en uno de sus brazos durante la prueba de fuerza de agarre. Desafortunadamente para Izuku, las manos de 4 brazos eran demasiado grandes para albergar más de una y, de todos modos, estaba prohibido usar más de un brazo, por lo que fue vencido por la fuerza numérica y un uso inteligente de las lagunas legales. Sin embargo, obtuvo una impresionante puntuación de 187 kilogramos, que en realidad estaba por debajo de la abrazadera industrial de 500 kilogramos de mono. Tanto si ella fabricaba esas cosas como si simplemente podía almacenarlas en su cuerpo, Izuku quedó impresionado. Luego vino el salto de longitud sin impulso, y aunque el chico de pelo verde estaba seguro de que podía ganar si la puntuación seguía subiendo después del foso de arena, simplemente podía usar a Stinkfly, una forma parecida a un insecto de 4 patas con grandes alas verdes, para volar durante unos 10 minutos. Salir del foso era salir del foso, independientemente de cuánto lo hicieras, así que bastantes personas estaban sentadas en el primer lugar para ese evento, incluido
querido Katsuki, que de alguna manera ahora podía volar. No es que Izuku hubiera estado siguiendo la pista de lo que podía hacer desde hacía un tiempo, pero el hecho de que sus explosiones fueran ahora lo suficientemente poderosas como para que pudiera mantener el vuelo sin sufrir daños era impresionante, a pesar de lo reacio que era Izuku a admitirlo. Junto a él y Katsuki, en la cima, estaban el chico rubio y brillante, Aoyama, que se disparó por encima del abismo con su láser, Tsuyu, que podía saltar muy lejos, aterradoramente lejos, Ochako, que eliminó su propia gravedad y logró cruzar, antes de vomitar su desayuno, y finalmente un tal Shoto Todoroki, de quien Izuku sospechaba que tenía vínculos con el héroe número 2, Endeavor, pero necesitaba más confirmación. El niño simplemente construyó un puente de hielo y cruzó el hueco, lo cual, al parecer, era una acción legal, a pesar de no implicar ningún tipo de salto. Esta vez Izuku no logró vencer a Momo. Su uso del palo saltarín fue bastante impresionante, pero desafortunadamente para ella, los palos saltarines no podían volar. La cuarta prueba, saltos laterales sostenidos, fue realizada por el chico bajito de pelo morado. Por mucho que a Izuku le doliera admitirlo, esos movimientos tan pequeños y precisos no eran particularmente fáciles de realizar con las ruedas de XLR8, ni con la forma bastante voluminosa o simplemente poco atlética de la mayoría de sus transformaciones. Así que simplemente optó por conservar el tiempo de transformación y hacerlo en persona, lo que lo dejó en el grupo intermedio de participantes a pesar de que su condición física era bastante buena. Él venció a Momo, aunque ella tenía ciertos atributos físicos que hacían que los saltos rápidos de un lado a otro fueran bastante problemáticos, si no hipnóticos de ver. No es que Izuku estuviera mirando. Definitivamente no. La chica debería haberse abrochado la chaqueta del uniforme después de hacer esa pinza industrial. En la quinta prueba, Izuku estaba bastante convencido de que su puntuación de más de 2 kilómetros le aseguraría el primer puesto, hasta que Ochako lanzó la pelota a una distancia infinita. Izuku no quería cuestionar la física detrás de eso, así que simplemente se contentó con felicitar a su amiga por su ridícula puntuación. No estaba resentido en absoluto, a pesar de lo perezoso que era otorgar un infinito. Al menos Momo no lo venció. Sin duda lo intentó con el cañón de mano que fabricó, pero no fue suficiente para obtener una puntuación más alta que la del chico de pelo verde. Las siguientes dos pruebas fueron abdominales y tocarse los dedos de los pies sentado, y resultaron similares a los saltos laterales sostenidos, ya que Izuku tuvo que hacerlas él mismo. Sin embargo, surgió la pregunta de cómo alguien podría usar su don para hacer abdominales de manera más eficiente. Supuso que tener la capacidad de estirar las extremidades podría facilitar tocarse los dedos de los pies, pero, de nuevo, no tenía idea de cuál era el sentido de usar superpoderes para tocarse los dedos de los pies, así que optó por ahorrar su tiempo de transformación una vez más. Sus puntuaciones no fueron malas, especialmente en lo que respecta a los abdominales. Estuvo bastante cerca de la cima, pero algunas de las chicas eran simplemente mucho más flexibles que él, por lo que también tuvo que ceder la victoria en la prueba de tocarse las puntas de los pies. Había vuelto a perder contra Momo, aunque no le importaba. Sin embargo, el último evento fue el que más amargó a Izuku. La carrera de resistencia. Honestamente, pensó que la tenía ganada. Correr durante unos 7 minutos hasta que inevitablemente se le acabara el tiempo de transformación, el uso constante del reloj y la actividad física ininterrumpida sin duda habían afectado su límite de tiempo, y luego aguantar los últimos minutos necesarios en forma humana. Dudaba que alguien pudiera correr durante tanto tiempo sin descansar. Izuku no llegó primero. Fue derrotado por alguien, cuyo nombre era Momo Yaoyorozu, quien sacó una BMX de debajo de su camisa y montó tranquilamente en su bicicleta por la pista hasta que el Wild Mood de Izuku, una gran transformación naranja parecida a un perro, se agotó, una forma que solo había adoptado porque correr como un perro era extrañamente satisfactorio y menos agotador que hacerlo como un humano, y el propio chico se quedó sin energía minutos después. Había decidido que Momo sería su rival, un verdadero todoterreno. Su batalla sería legendaria. Al final, consiguió el primer puesto, seguido de cerca por la chica que acababa de superarle, pero el perfeccionista que llevaba dentro estaba profundamente descontento.
Comprendía que sus formas no eran omnipotentes, pero sinceramente esperaba un mejor desempeño por su parte al usarlas. Suponía que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Hablando de lo mucho que aún quedaba por hacer, Izuku miró con lástima al pequeño chico de pelo morado mientras este lloraba desconsoladamente por haber quedado en último lugar. En realidad, sorprendió al chico de pelo verde, ya que mucha gente no tenía dones que les ayudaran en las pruebas, como la chica invisible. Si bien quedó 19ª, Izuku pensó que arrasar en una de las pruebas le habría valido una cantidad considerable de puntos. Por otra parte, el niño pequeño tuvo un desempeño pésimo en la mayoría de las demás pruebas debido a su estatura ridículamente pequeña y, sinceramente, a su capacidad física deficiente. Por cierto, nadie va a ser expulsado, fue una estratagema lógica para sacar lo mejor de vosotros. La clase gritó al unísono en señal de protesta. Vamos, chicos, usen la cabeza. Por supuesto que era una farsa, añadió Momo con naturalidad. Así que ella se dio cuenta de todo. Pues bien, Izuku no iba a dejarse superar por su nuevo rival autoproclamado. Hay que admitir que su actuación fue de primera, añadió el chico, dándole unas palmaditas en el hombro a Ochako con la esperanza de que se quedara boquiabierta y para disimular que había sobreinterpretado el carácter de su profesor y que debería haberse detenido cuando éste lo calificó de demasiado perezoso para seguir adelante. Tal vez la inexistente clase 2 había estado involucrada en algún horrible accidente de entrenamiento. Bueno, con esto se acabó, dijo Aizawa finalmente, dirigiéndose de nuevo al edificio de la OA. Sus hojas de estudio están de vuelta en el aula, así que revísenlas. Dicho esto, los alumnos de la clase 1 vieron cómo su enigmático profesor tutor se alejaba con paso firme. Eso fue más estresante que el examen de ingreso, ¿no crees, Izuku? Le preguntó Ochako a su amigo. Estoy de acuerdo, imagínate ser expulsada el primer día, eso sería muchísimo peor que no haber entrado en primer lugar, ¿verdad, Midori? Izuku observó a Mina, la chica de piel rosada que prácticamente lo había abordado después de las pruebas, elogiando lo increíble que era su peculiaridad y dándole un apodo que sin duda apreciaba más que Deku, pero al que tenía que darle una F por el esfuerzo. Eventualmente tendría que admitir que no tenía ninguna peculiaridad, pero la escuela lo sabía perfectamente, y las reacciones de sus compañeros eran un dolor de cabeza con el que realmente no quería lidiar todavía, especialmente no si tenía que contárselo en grupos pequeños y lidiar con el dolor de cabeza más de una vez. Esperaría hasta tenerlos a todos juntos para ahorrar tiempo. No era para nada porque le preocupara cómo lo tratarían cuando se enteraran, en absoluto. Mina era de lo más optimista, quizás demasiado, si a Izuku le preocupaba, pero parecía llevarse bien con Ochako, así que se guardó su opinión para sí mismo. Además, no era algo particularmente malo, solo un nuevo conjunto de interacciones sociales a las que Izuku necesitaba acostumbrarse. Creo que fue realmente varonil. Un chico pelirrojo, hijo de Ihiro Kirishima, le gritó al oído a Izuku, lo que provocó que el chico respirara hondo para calmarse después de haber logrado contener la necesidad de saltar al tejado por la sorpresa. Izuku estaba contento de tener amigos, de verdad que sí, pero Mina y su supuesto compañero de cuernos eran más ruidosos de lo que le gustaba. Eran buenas personas, se notaba, solo que eran muy ruidosos. Sinceramente, me esperaba algo así como lo que acabamos de hacer, dijo Izuku con indiferencia. Ser un héroe es una profesión muy estresante, no me sorprende que nos estén preparando con medidas tan extremas. Los otros tres adolescentes miraron a Izuku pensativo, como si lo que acababa de decir fuera una gran revelación. Simplemente se alegraba de que Ida no estuviera allí, el velocista corriendo a buscar su plan de estudios en cuanto tuviera oportunidad, el chico bastante diligente sin duda, se habría desviado del tema felicitando al chico por su profunda perspicacia, y entonces Izuku no habría podido resistirse a ser un imbécil con él. No lo decía con mala intención, pero era muy fácil burlarse de Ida, y para colmo, el chico no parecía darse cuenta de que se estaban burlando de él y seguía ofreciendo más oportunidades para hacerlo. Izuku estaba seguro de que serían grandes amigos, pero el pasado arruinó su recién descubierto objetivo de ser menos idiota. Ser popular era extraño. Eso era lo que Izuku había aprendido hoy. Eso y que la peculiaridad de Momo era una tontería, era una información objetiva importante, sin ningún tipo de sesgo.
Por suerte para los oídos de Izuku, el resto del trayecto de vuelta al aula transcurrió en relativo silencio. Los 4 adolescentes charlaron un poco y se conocieron mejor sin que se profirieran más exclamaciones. Todos estaban ansiosos por irse a casa y relajarse, mientras que Izuku archivaba mentalmente todo lo que había visto ese día para agregarlo a sus cuadernos. Aprender a contrarrestar a sus compañeros era importante para el próximo festival deportivo. Lo cual, curiosamente, había sido completamente olvidado por la mayoría de sus compañeros. Tal vez estaban demasiado emocionados por estar allí en la UA como para pensar tan a largo plazo, pero All Might había ganado todos los festivales en los que había participado, así que Izuku se había propuesto hacer lo mismo. Desafortunadamente, Izuku no pudo irse a casa de inmediato, porque Katsuki Bakugou lo miraba fijamente con una intensa mirada roja, interponiéndose entre él y su plan de estudios. Con un tono tan bajo que jamás se lo habría atribuido a su antiguo acosador, el chico susurró unas palabras que hicieron que la ansiedad apenas contenida de Izuku resurgiera. Deku, maldito nerd, tú y yo tenemos que hablar un poco.